Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti. Pues buenas noches a todos los que estáis por ahí en estos momentos siguiendo la RO TV. Os saluda vuestro coleguita Manolo, más solo que la una. Hoy nuestro querido Huracán que tenía que estar por aquí por la cabina, se encuentra malito y no estará. Y el gran Ari Cejas, pues ha tenido mucho tute con el automundo y con sus obligaciones primeras, así que también estará cao hoy en la retransmisión. Así que un saludito especial para las dos bajas y yo intentaré pilotar, comentar y atender el chat por aquí. Buenas tardes, noches, madrugada, como siempre digo, a todos los que estáis por ahí ahora en directo o a los que luego veis la retransmisión en diferido. Estamos ya con la jornada número 16 de la clase A de la Virtual Oval. Y todavía hay muchas cosas por decidir, ¿no? Nos quedan dos jornaditas. Hoy vamos a disfrutar en el difícil circuito de Charlotte. Y bueno, por algo le conocen como la bestia del sureste, aparte de por otras muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis un poquito de información de lo que va a ser la carrera, lo que es el circuito. Y nos esperan, pues eso, 240 vueltas a este trazado tan curioso en forma de quad, ¿no? Es decir, tiene una recta que no es recta, que tiene dos codos ahí súper peligrosos y donde puede haber mucha fiesta. Ahora los pilotos ya están por ahí haciendo clasificaciones. Vamos a ver si mandamos a alguien que esté en pista. Hoy debuta, por cierto, Lautaro Lamperti, un piloto argentino que no ha corrido en toda la temporada. Lo hace para el Fusión Hispana. Piloto se ve importante porque tiene 3.700 de rating, así que ya veremos, se une pues bueno también a David Márquez, otro piloto argentino, y bueno, esto hace la Armada Argentina junto al Nano Flores, al que desde aquí felicitamos y mucho, luego lo comentaremos por su gran triunfo de ayer en Automundo, el campeonato de Latis. Vamos a ver cómo va la cosita. Luego os pondremos cómo va la clasificación general.
Ahí ya tenemos cómo ha quedado la cosa en estos momentos. Y la parrilla de salida, mira, antes nos fijamos en el piloto Lamperti y ahí está, imponiendo su ley el dorsal 188, marcando el mejor tiempo, 29.993 y bueno, ahí está abriendo. Tendrá de pareja a Tobias Canter, que en la general va en la segunda, en la tercera posición, luego otro argentino en el tercer sitio, David Márquez. Luego Ives Kaiser, Jesús Montiel, José Izquierdo, Nicolás Pacheco, José Acosta, el puertorriqueño, Javier Tena, Robert Smith, el actual líder de la clasificación general, el hermano Johan Osorio, Il Diabolo, el veterano Walt Dietre Otto. Y vamos a ver quién más está por la parrilla. Después de Otto tenemos al griego Politi, al Nano Flores, Sergio Hernández, Kevin Orti, el hermano Joaquín Moratalla y el hermano del hermano, el hermanísimo Santi Moratalla. Esa es la parrilla que tenemos hoy aquí en Charlotte. 18 pilotos preparados para darnos un buen espectáculo en lo que es la jornada 16 de la clase A de la Virtual Oval. Ahí va el pescar. Vamos preparando a nuestro querido Hilario. Ya sabéis que Hilario Cortés es el encargado de lanzar todas las banderas iniciales verdes de cualquier carrera que retransmite la Arro TV. Así que vemos que el Pace Car se ha retirado y vamos a guardar ese minuto de silencio que nos gusta y esperemos que todo salga muy muy bien. ¡Vámonos! Che fatti le scantare. Pues aquí estamos ya, domingo tras domingo, con la Virtual Oval, el mejor campeonato de oval que te puedes encontrar hoy en día en Europa. Y bueno, ahí tenemos al debutante que habíamos dicho, Lautaro Lamperti del Fusión Hispana. Vamos a ver que nos... primer golpe, acabo, no me han dejado ni pegar el primer buchito de cerveza y por ahí ha habido ya una bandera amarilla y vamos a ver quién ha estado involucrado, ¿no? El puertorriqueño Acosta me suena que ha estado por ahí metido en el ajo, por lo menos involucrado. Vamos a mandar el dron inmediatamente. Vamos a ver, ahí tenemos a Costa, se baja un poquito el 32 y le da un golpe un poco absurdo, la verdad. El piloto 32, no sé quién es, pero no sé, demasiado pronto pensábamos en Charlotte. Volvemos al directo. Y vamos, ahora sí que ya Hilario Cortés nos sabe hacer cargo de lo siguiente. Ahí vemos a los coches en fila india, volviéndose a reorganizar detrás del Pace Car. Yo tengo que estar comunicando inmediatamente con Yui Ramone para que haga la próxima lanzada en verde. Y la verdad es que, no sé, voy a ver si puedo mandar en lo que se pasean por Charlotte otra toma de este golpe, porque la verdad, ahí lo tenemos. Eh, no sé, ha estado el 132, ha sido una cosa del puertorriqueño Acosta y David Márquez,
como decimos siempre, volvemos al directo y ya se encargarán los jueces y comisarios de la Virtual Oval de decidir de quién es el regalito aquí en este caso. Así que bueno, vamos a saludar ahí a Spirit, que lo vemos por ahí, a Adrián Arena, piloto también de la Virtual Oval. Y bueno, la cosa creo que ha empezado bastante mal para Costa. De momento creo que está en pit. Vuelvo a recordar que estoy solo en cabina, así que disculparme cualquier cagada que pueda haber. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero ya sabéis que los machotes, el género masculino, no puede hacer dos cosas a la vez. Entonces, perdonadme con todo. Ahí tenemos, como decimos, mostrar, vamos ahí, Tobias Canter, el piloto que ocupa la plaza 3 de la general, en la segunda posición. Volvemos a repetir que Lautaro Lamperti es nuevo en la plaza. Tercera posición, Yves Kaiser. Jesús Montiel del World of Sim Racing en la cuarta posición de esta fila india. Ahí todo el mundo muy tranquilo. José Carlos Izquierdo, David Márquez, que parece que no ha salido muy perjudicado de ese golpe de Acosta. Robert Smith, actual líder, el dorsal 106. Walt Dietrich Otto, nuestro piloto favorito, el veterano de 76 años que corre por libre, ahí lo tenemos. Robert Smith, Sergio Hernández, Nicolás Pacheco, Orti, Tena, Joaquín Moratalla, Aido Moratalla, Politis, Osorio, Santiago Moratalla, El Coyote y Hernando Flores, que va muy tranquilito atrás y muy feliz, me imagino. Vámonos arriba, pescar. Vamos a llamar, a invocar al espíritu de Joey Ramón. Iba a decantarme por Johnny, pero no, vamos a darle ya trabajo a Joey. Ahí va el pescar tirando de las parejas de baile. Lamperti Canter, Kaiser Montiel, Izquierdo Márquez, de Smith Otto. Vamos a ver si ahora la salida es un poco más tranquila. Acosta parece que sí que se ha reincorporado a la carrera. Está ahora mismo por atrás intentando coger la cola. El pace car creo que se retira. Ahí lo tenemos. Invocamos a nuestro querido Joey Ramone para que suba al atril y dé esta bandera de relanzamiento. Sabéis que ya a partir de las siguientes siempre son ellos los que lo lanzan. Y vamos a ver si tenemos la fiesta en paz. Ahí vemos a Lamperti, debutante hoy aquí en la Virtual Oval, que ha salido dejándose ver desde un principio, marcó la pole position. Y ahora lo tenemos mandando arriba en la carrera. Esto se presenta interesante porque hay grandes pilotos por ahí en la pista, realmente muy interesante. Canter, Montiel, Kaiser, Hernández, el Nano, este debutante Lamperti. Es decir, que la cosa se presenta muy interesante, ¿eh? Volvemos a saludar a toda la gente que está por ahí. Tiraros el mixto, oye, que es gratuito. Ya siempre lo digo, la misma cantinela esa que le veo a todos los youtubers de los cojones. Darle a un like, a un dislike para el Huracán Fair, suscribiros y darle a la campanita. La campanita es lo que hay ahí al lado para que os avise de todas nuestras transmisiones. Normalmente nos podéis encontrar domingos, miércoles y domingos, es decir, retransmitiendo principalmente lo que es la Virtual Oval, el campeonato europeo de Oval, que por cierto, si soy nuevo en la plaza, que me imagino que no, os voy a dar aquí ahora mismo, como hago siempre, el super enlace para que si eres piloto te apuntes a participar, y si no lo eres, pues oye, que disfrutes con todo el pedazo de información que hay en esa página web. Vemos que Lamperti ha hecho un hueco interesante, ¿no? Ya le están metiendo 0.72 a Montiel del World of Sim Racing, perdón. Tobias Canter está en la tercera posición y la gente vamos a ir ya viendo cómo va la cosa. Aquí va
Vemos a Lamperti tirando, pero en este grupo puede pasar cosas. Hay un segundo grupo ahí que abre Montiel y un tercero que lo abre, si no me equivoco, hay Pacheco, no, Hernández. Viene con otro grupo, es decir, que bueno, son muchas vueltas las que nos esperan aquí en Charlotte y la cosa puede estar muy muy interesante. Recordemos, creo que ahora es un buen momento, que la cosa parece estar tranquila para recordarlo cómo va la general. Vemos por aquí, lanzamos la clasificación general y así va el campeonato ahora mismo. Como podéis ver, Robert Smith 432 puntos, el Nano Flores 414 puntos, Canter 404 y luego Pacheco en la cuarta posición y el Diablo Osorio en la quinta. También tenemos al hermano Joaquín Moratalla, Sensei Moratalla en la posición 18 y ahí podéis ver el resto de pilotos hasta la posición 18. Así va a día de hoy y a falta de 2 jornadas la clase A de la Virtual Oval. Recordemos también que en este momento también se está corriendo en el mismo circuito, misma hora, la clase, el Split Pro, ¿no? Es decir, la clase A Pro de Virtual Oval. Es decir, aquí ahora mismo tenemos 18 pilotos y en el otro Split, en el Pro, habrá unos 35, 36 pilotos corriendo. Y esto da buena cuenta de la importancia de este campeonato y la buena repercusión y acogida que tiene por parte de tanto de aficionados como de pilotos, de gente que le gusta el sim racing. Hoy, sin ir más lejos, tenemos pilotos aquí, entre estos 18 pilotos, nacionalidades desde Puerto Rico, española, colombiana, argentina, griega, alemana. Es decir, que un crisol de colorines muy, 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 muy guapo. Así que vamos para allá, vemos cómo manda el señor Lamperti. Ya ha abierto 1.10 sobre Montiel, que ahí lo tenemos tirando en segunda posición. Y bueno, dentro de un poquito vemos que José Carlos Izquierdo está en la posición 3, piloto de Lucky 2. Tobias Canter, que ya se ha tranquilizado, joven piloto también. Ojo, que quiero comentar que Tobias Canter anda con 17 años, era el pipiolo, pero si no me equivoco, Lamper, el debutante Lamperti, creo que tiene la misma edad. Ahí lo tenemos, 17 años, es decir, que Tobias Canter se ha encontrado a un amigo de generación. Así que, bueno, las hordas jóvenes vienen como con mucha fuerza. Vamos a ver que todo no es como empieza, vamos a ver cómo termina este debut del piloto argentino del Fusión Hispana. Vamos a ver cómo va el Nano Flores. Nano Flores, hay que comentar, hoy una cámara muy muy especial para él, el piloto del HB Sim Racing, que ayer estuvo tremendo en el Automundo 500 de Latis y bueno, yo estuve viendo la carrera, disfrutándola y en un final trepidante, pues el muchacho se marcó el podio 1 y subió a lo más alto de las estrellas. Sí señor, enhorabuena y un saludo muy especial para Nehuen Flores, más conocido como Nano Flores. Gran victoria en ese gran evento especial que organizó Latis. Así que nos alegramos mucho por él y también porque el profesor Morrissey quedó en la segunda posición, también amigo de la casa, así que hoy el podio estuvo bien copado. Y la tercera posición, si yo no me equivoco, se la llevó Fernando Borda, me parece. Y si me equivoco, pues que me corrijan por ahí por el chat. Así que bueno, volvemos a lo que es Charlotte. Ya hemos dado buena cuenta de ese gran evento especial, que por cierto, el premio de Rocky de la carrera que daba Rock City se lo llevó un piloto que se llama Ignacio Rodríguez. Así que todos muy contentos con el evento y cómo terminó la fiesta ayer en Indianápolis. Vámonos para arriba, aquí tenemos al amigo Politis, el griego. Vamos a poneros también a toda esa gente que andáis por ahí ahora mismo el canal, lo que hago toda la semana, mapa, para que podáis saber, aparte de lo que os ofrecemos por aquí por la ROTV, vosotros podáis ver en cualquier momento
cómo andan las posiciones en pista. Ese enlace os lleva al mapa de carretera. Aquí tenemos a Sergio Hernández, otro pilotazo que ocupa actualmente la posición 11ª de la general, piloto del Lucky 2, corre con el dorsal 19, y ahí lo vemos tirando al ladito de el amigo Robert Smith, y detrás va, si no me equivoco, Nicolás Pacheco. Así es, un paralelo de Robert Smith con Sergio. Ahí lo tenemos, y Nicolás Pacheco detrás, viéndola venir. No está la cosa para meterse ahí y forzar un three-way en la vuelta 21, que nos queda muchísimo todavía por recorrer, unas 220 vueltas más, 219 para ser más exactos, y completar estas 360 millas. Vamos a ver ese paralelo. Parece que quitando el incidente inicial, que debe ser más debido a un despiste de Acosta, la cosa está más tranquila ahora, aunque ahí tenemos un duelo bonito, ¿eh? Ya llevan aguantando más de una vuelta en paralelo Smith y Sergio Hernández. La cosa está ahí calentita. Sí, señor, vamos a ver. Y mientras Nicolás Pacheco, que lo ve, Robert Smith ha dicho, vamos a ver, vamos a tomarnos la cosa con inteligencia y con calma, que soy el líder actual de esta clasificación general y tampoco tengo por qué meterme en berenjenales absurdos tan pronto. Recordemos que Robert Smith, ahí donde lo vemos, de las 15 jornadas anteriores, ha ganado 1, 2, 3, 4... 5 carreras. Ha ganado en Miami, ha ganado en Atlanta, ha ganado en Bristol, ha ganado en Talladega y ha ganado en Kansas. Es un chaval que no tiene ningún problema con ningún tipo de circuito, sea Super Speedway, tramos intermedios o tramos o pistas cortas. Así que muy bien por Robert Smith, se lo toma con calma, deja marchar por delante a Sergio, y detrás tiene a Nicolás Pacheco. Así que aquí cada uno tiene que utilizar la estrategia que le convenga para recoger luego el fruto del trabajo. Robert Smith, me imagino que son muchas victorias en 15 carreras. Por supuesto que no va a regalar nada en esta, pero bueno, debe pensar ya también que a falta de 2 jornadas lo que interesa es ir a por el campeonato. Hay que tener en cuenta que Nano Flores, lo tenemos detrás, es su inmediato perseguidor en la general, y tiene 414 puntos, entonces la cosa está apretadita todavía por ahí. Vamos a ver cómo están los chicos de la orden. Ahí tenemos al Sensei Moratalla, tomándose la carrera con tranquilidad. Recordemos que debuta también aquí en la Virtual Oval, y bueno, ahí está haciendo un buen campeonato con una posición en la general que nos dice que es la plaza 17, que no está nada más nada mal para debutar en un campeonato tan complicado. Y el Diablo Osario justo lo tenemos detrás, se lo está tomando también con tranquilidad. El que lo tiene también, recordaros, Acosta, que tuvo el incidente, lo tenemos ahí con vuelta perdida, estuvo reparando, creo, y bueno, y ahí está en carrera. Así que de momento los 18 pilotos que arrancaron están en Charlotte, sobre el asfalto de Charlotte. Lamperti, que sigue abriendo un hueco importante, 2-2-2-0-6, sobre José Carlos Izquierdo, que es el que ha ocupado ahora la segunda posición. Ahí lo tenemos. Y luego ya viene todo el grupo estirado, pero agrupado. Recordemos que Charlotte es un circuito que está en la ciudad de Concord, que es una ciudad no muy grande, pero la verdad que es un circuito además que le tengo simpatía, aparte de por lo dificilísimo que es, porque justo está inaugurado en el año 1960, es decir, es de mi quinta. Y de la quinta del Sensei, es decir, 1960 me traían a mí al mundo, y ahí había un yankee
Carolina del Norte, pues inaugurando esto, y yo llorando vamos, y dándome palmadas en el culo, y Bruton Smith inaugurándolo, así que así es la vida. Y bueno, y es muy importante porque además pertenece a la empresa Speedway Motorsport, que son propietarios de muchos circuitos de NASCAR, y además tiene la curiosidad que la central la tiene, la empresa la tiene justo ahí en Charlotte, en el mismo circuito. Cosa curiosa que me llama la atención, pero si queréis más datos de Charlotte, pues deciros que fíjate, tiene importancia en el ambiente nascareño, que muchos equipos tienen la sede central, su cuartel general, en las cercanías, muy cerca, a pocos kilómetros de Charlotte. Un día haremos una lista de estos equipos que se mueven en la cercanía de Charlotte, porque es un detalle que he leído hoy y además me ha resultado súper curioso. Recordaros que es asfalto, lo que tenemos sobre la pista de Charlotte, y es un óvalo, como comentábamos al principio, de 1,5 millas, 2.400 metros aproximadamente, pero que tiene la curiosidad de la forma esa de dos curvas peraltadas 24, pero cuando llega a lo que es la recta tiene dos codos que la convierte en algo peligroso, sobre todo cuando van los pilotos rodando en paralelo o grupos importantes. La pasada por meta es complicada, bastante complicada. No sé ahora mismo cómo está la temperatura. Sí, vamos a verlo. Estamos ahora mismo con 25 grados de ambiente y ojo, y 29 en la pista. Es decir, que ahora mismo la cosa está bastante agradable, diría yo, en pista. Así que buen tiempo tanto ahora en las gradas como en la pista, aquí en Concord, en Charlotte. Y la cosa sigue tranquilita. Vuelta 33. Sergio Hernández ya se ha encaramado arriba a la tercera posición. Hay que recordar, a ver, Sergio Hernández, que nos está haciendo, vamos a ver las carreras que lleva hechas aquí hasta ahora. Ha corrido 9 carreras de las 15. Esta será la 10ª carrera que va a hacer, y lo que sí que me gustaría es ver los resultados de Sergio. Sergio ganó justo la semana pasada en Dover, es decir, que el domingo, la última jornada de la Virtual Oval en la clase A, se la metió en el bolsillo Sergio Hernández. Así que ya tenéis la información. Y volvemos a ver cómo vuela Lamperti. Siempre tenemos a un piloto volador, en este caso está siendo el debutante Lautaro Lamperti, que ya le mete 2.53, 2.54 al segundo piloto, José Carlos Izquierdo. Vamos a ver que Orti creo que ha tenido por ahí algún pequeño... Ha entrado a voz, no sabemos para qué. Vamos a mandarle la cámara, ahí lo tenemos. Kevin Orti del Sin Sport Bahrein, 26 años, del alemán. Ahí está parado y volvemos a la pista. Como veis abajo, veis el escudito, el logo, donde aparece tanto el de la clase A como el de la Virtual Oval. De vez en cuando aparece el logo que hace específico la Virtual Oval para cada carrera. Es decir, se miman mucho todos los detallitos. Y bueno, y aquí han bautizado, ahora lo veréis en la siguiente aparición, pues la cosa como la bestia del sureste. Y desde luego, si has corrido en este circuito, sabrás por qué le llaman así. Ahí tenemos a los dos Lucky 2 tirando en la segunda y tercera posición. Izquierdo Hernández, que también ha abierto un huequito con Canter, el piloto del Andrómeda Racing. Ahí va tirando solo. Tan solo como estoy yo en la cabina. Saludito para el Manatí, saludito para el Huracán
Pero bueno, detrás de Canter, ojito, ya tenemos a Robert Smith en posición quinta. Va, la verdad que la cosa muy estirada, muy tranquila. Nicolás Pacheco, vamos a ir sacando. Ahí tenemos un paralelo. Kaiser, Montiel y Kaiser. Bueno, pues vamos a dejar ahí un poquito a ver cómo se resuelve esa lucha, porque todo lo demás que estamos viendo es muy, muy estirado. Una batalla aquí por la posición 7, así es, que resuelve a su favor Yves Kaiser. Ahí lo tenemos. Muy bien, sigue estirado, sigamos bajando. Aquí tenemos a David Márquez que, bueno, corre con una pintura que no tiene que correr, debería correr con la pintura de Neki Racing, que es el equipo al que pertenece. Desde aquí un saludo para mi querido Oscar, que está metido en proyectos muy, muy interesantes, que no tienen que ver con el Sim Racing, por cierto, pero muy, muy interesante en la historia de este Oscar emprendedor. Este piloto, volvemos a decir, figura aquí como libre, pero es porque son los datos que él tiene registrados en la base de datos de la Virtual Oval. Aquí tenemos al supercampeón Nano Flores, que estará relamiéndose y deleitándose con su gran triunfo ayer en el Automundo 500 de Latis. Así que bueno, hoy se lo estará tomando con calma. Tiene la segunda posición en la general y bueno, quedan muchísimas vueltas. Ahora ya estamos a 199 del final, y ya vemos que está haciendo entrada gente a voz. Ahí tenemos a Montiel. Nos vamos con el veterano Otto. Kevin Ortiz debe haberle ocurrido algo porque creo que ha entrado y se ha quedado con el coche aparcado ahí. Y el Diablo tirando, el coche número 11, ese Chevy de Ramones Oval Spain, y por detrás Acosta, el puertorriqueño, que le está metiendo el coche por dentro. Vamos a ver qué es lo que hace, lo pasa y entiendo que está recuperando vuelta. Sí, señor. Ahí lo tenemos. El Diablo dice que tú no te vas todavía y está apretándole. Ahí va, estamos hablando. Uy, 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 Diablo, ojito con el muro ese. Diablo va en la posición 14 en estos momentos. Y Acosta ocupa la posición 17, aunque lo haya pasado. Piloto con vuelta perdida. Vámonos con el debutante, el Lamperti, porque creo que estamos a punto de conseguir un hermoso momento pescadilla que solo se sirve en directo aquí en la RO TV. El momento pescadilla, ¿qué es? Pues bueno, vamos a ver, si os he dejado ahí en el chat el mapa del circuito, solo tenéis que darle al link, abrir una ventanita al lado del navegador y veréis que se ve el circuito y se ven muchos redondelitos. Los redondelitos son los pilotos que están participando aquí en Charlotte hoy en la carrera, en la jornada 16 de la Virtual Oval, en su clase A. Entonces, que vaya a ver que ya hay muchos copando todo el asfalto de Charlotte. Vale, pues en el momento que el coche 1, que además me voy a permitir el lujazo de subirme con el debutante, le voy a pedir permiso y me voy a meter en su magnífico cockpit. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Vean al piloto que está allí en la última posición. Y esto le llamamos, en el momento que la cabeza coge a la cola, momento pescadilla. Y ¿qué hacemos? Celebrarlo con esta preciosa mascota que nos regaló el querido Ari Cejas. Ahí la tenéis, momento pescadilla en Charlotte. Solo lo puedes ver y disfrutar aquí en la RO TV, Ramones Oval Televisión. No es que hable mucho, es que estoy solo, ¿eh? Así que podéis participar, no seáis tímidos, hablar por el chat, que sé que estáis ahí, porque aunque no lo sepáis, yo sí que os veo. Y aquí tenemos el momento pescadilla. Vamos ahí, Lamperti, pasa, dobla y bueno, momentazo pescadilla. Vamos a mandar a nuestra pescadilla para adentro. Y perfecto, Lamperti, este es el coche de 188, debutante hoy, rookie por tanto en la Virtual Oval, la primera carrera que hace y que nos está sorprendiendo
para bien. Nos encanta que aquí en la Virtual Oval vengan pilotazos de este calibre. Vámonos, vámonos para afuera. Vamos a ver qué se cuece por ahí. Sergio Hernández ya está en la segunda posición. Y el Diablo ha entrado a boxes. Lo está haciendo ahora mismo. Perfecto. Y vamos a ver si podemos ver el adelantamiento que hizo Sergio a José Carlos para recuperar esa segunda posición. Ahí lo vemos. Uy, uy, uy. Ah, pues es que hubo como un blinqueo extraño. Ahí está, porque ha sido raro. Hubo un blinqueo de José Carlos Izquierdo que ha aprovechado a Sergio pues para plantarse en la segunda posición. Vamos a ver a José Carlos Izquierdo. Y ahí lo tenemos. La cosa es tiradísima. Estos tres pilotos son los tres que van ahora mismo en cabeza. Luego Canter en la cuarta posición. Robert Smith muy tranquila la tarde-noche aquí en Charlotte. Vamos paseando, paseando, paseando. Ya vemos al Diablo que ha salido con ruedas nuevas. David Márquez, Politis que viene por allá. Otto que viene por aquí. Otro no, Otto. Javier Tena, que ahí lo tenemos. Piloto que corre por libre, español con el 183. Joaquín Moratalla, el Sensei. Ramones Oval Spain, Montiel del World Sim Racing, y bueno, y vemos al Coyote que está entrando con su coche verde, Santi Moratalla, también a pit. Volvemos para arriba la cabeza, Sergio Hernández y el argentino. La verdad es que está haciendo un recital ahora mismo, por lo menos lo que llevamos de carrera, de estos pilotos que van arriba, Lautaro Lamperti, Sergio Hernández y José Carlos Izquierdo. Pero como siempre decimos, estando Smith, Canter detrás, Pacheco, Kaiser, Nano Flores, aquí todavía no hay nada decidido. Así que cojan palomitas, una buena cerveza y plántense ahí en el sillón a disfrutar de esta jornada 16 de la Virtual Oval. Uy, Acosta. Duelo ahí con el líder. Vamos a ver esto que termina. Acosta está metiéndole el coche a Lamperti. Interesante la cosa. Ojito, vamos a mantener la cámara ahí. Paralelo. Uy, que se está poniendo la cosa muy nerviosita. Y se ha impuesto Lamperti. Uy, se estaba poniendo la cosa, como diría Olivares, calentita. Sí, así es, querido Spirit. Pero como Clint Eastwood, solo ante el peligro. Y es un poco lioso, la verdad, porque hay que estar pendiente de ciertas cosas, ¿no? De la transmisión que esté saliendo. Los overlays que lanzo, los cambios de cámara y encima hablar como un papagayo. Pero bueno, se hace lo que se puede, la verdad es que me lo paso bien, disfruto. Y ahí tenemos la cámara, menudo lío se está montando una buena, muy interesante. Quizás creo que las dobladas van a ser los momentos más picantones o picantes que va a haber, que decía, como dice el querido Olivares. Ahí tenemos a Lamperti, el debutante, que ha conseguido pasar la marabunta, pero ojito la fiesta que viene detrás, ¿eh? Madre mía, volvamos para atrás, que aquí es donde está el color. Lamperti ha podido superarlo todo, pero Sergio Hernández también lo ha conseguido. ¡Buah! Por aquí está la cosa muy divertida. Sí, señor. Vamos a ver. Ahora ya va la cosa como muy mezcladita, ¿eh? Es decir, que no cunda el pánico, el que no cunda el pánico, guiaros por la torre NASCAR de la izquierda, la información con los dorsales de los pilotos y así sabréis por dónde va cada uno, ¿no? Porque ahora mismo se están mezclando, como es el caso de Sergio Hernández y el
67 Santi Moratalla, el Coyote, que es doblado. Así que ahora hay mucho mezcladillo de doblados, gente envuelta y bueno, es lo que nos puede dar un poquito de salsa en lo que queda de carrera. Esperemos que no haya demasiado inconveniente, pero recordemos, de momento Lamperti lidera la carrera, pero ya Sergio le está recortando, ojito. Sergio empieza a recortarle, así que la cosa se puede poner interesante. Pero los doblados también van a ir metiendo fiesta. Por ahí viene el Coyote con ruedas nuevas y dice, yo también quiero ponerme aquí en el baile. Y bueno, pues venga, ahí está la cosa bonita. La NASCAR es para todos, no solo para los que doblan. No los doblados, digo, los que doblan, no solo es para ellos. Así que cada uno cargue con su mochuelo a las espaldas y haga lo que tiene que hacer. Ahí vemos como el diablo tirando de ruedas nuevas se ha ventilado a Lamperti y ha dicho tú, mírame la parte trasera en estos momentos y todos están contentos. Ahí lo tenemos. Vamos a lanzar una cámara trasera a ver qué tal. Así está la parte trasera del diablo, piloto colombiano con doble nacionalidad y además que corre, pues como no, para la Orden, para Ramones Oval Spain, como me gusta decir, un atípico equipo español de Sim Racing. Somos un poquito especiales en todos los aspectos, así que bueno, ahí tenemos el diablo. Vamos a ver cómo se ve desde atrás a Lamperti. Lleva ese coche que vemos ahí detrás que persigue a Lamperti, es, como no, Sergio Hernández, que ya está recortándole, está 0-3, 0-3, 0-3, ha pegado una buena recortada, así que muy interesante. Y bueno, vamos a hacer en la Vuelta 60 ese ritual que tanto me gusta a mí y a vosotros, presentar aquí a los pilotos de cómo vienen vestidos, qué casco lucen. Y bueno, el que no haya venido con los calzoncillos bien limpitos va a tener mi bronca correspondiente. Lautaro Lamperti, Fusión Hispana, debutante hoy en la Virtual Oval y que nos está sorprendiendo. Sergio Hernández, Lucky Dodge, José Carlos Izquierdo, Tobias Canter, Robert Smith, buen amigo de la casa, Yves Kaiser, el Nano Flores, campeón del evento de lo más importante que he visto últimamente, Automundo 500, David Marqués, su compatriota que corre para Neki Racing, aunque hoy ponga por libre, otro gran amigo de la casa, Politis, el griego, Jesús Montiel, World of Sim Racing. Como no, Otto, el alemán de 76 años, no se pierde ni una, viene a todas las que puede y siempre está dando color. Nicolás Pacheco, World of Sim Racing, otro amiguete, dorsal 21. Vámonos con el hermano, el diablo, Johan Osorio. Luego Pandereta Racing Team, el equipo más sonoro de la parrilla y el equipo más percusivo, José Acosta, que ha tenido un incidente en la primera lanzada y eso ha mermado un poco el resto de la carrera, por lo menos hasta ahora. Joaquín Moratalla Sensei, Javier Tena y Santi Moratalla. Vean cómo luce Santi Moratalla, esa vestimenta maravillosa, gran casco, gran mono, sí señor, todos los detalles cuidados al detallito. Así que nos gusta. Sacamos la cámara al exterior, que es lo que toca. Vámonos allá y nos vamos a ver qué pasa por arriba. Ya tenemos ahí a Lamperti con Sergio Hernández y siguiéndole los talones, pisándole los talones, pero ya, esto aún no hay nada dicho. Y ojo, Canter ya se consiguió encaramar a la tercera posición. Y bueno, se está poniendo, Pacheco está ahora pasando, me imagino que Pacheco viene con sus ruedas nuevas. Ahí lo tenemos. Hace el paralelo, se va por dentro y se despacha a Canter. Va en la posición 9 ahora mismo este piloto. Bien. Vuelta 65 en Charlotte.
circuito complicado donde los haya. No es fácil girar aquí estas 2,5 millas que tiene el oval. No, perdón, 1,5 millas. 2.400 metros, 2,5 kilómetros, quería decir más o menos. Pero en millas, ya que estamos en Yanquilandia, 1,5. Ahí tenemos a Pacheco, muy complicado. Y el Nano Flores ahora mismo que se pone a liderar la carrera porque han hecho parada Lamperti, bueno, Tobias Canter, Izquierdo y Hernández. Entendemos que los Lucky 2 se han puesto de acuerdo para entrar, como es lógico, muy bien, pero han entrado a la vez con Lamperti, es decir, que muy interesante, han entrado pilotos y Canter también ha hecho parada. Así que vámonos a la cabeza, se ha quedado el Nano Flores. También se ha quedado, aunque bueno, no, perdón, ya el último que faltaba por entrar era Politis, ahí lo tenemos, y ahora sí que todo el mundo ha hecho una parada en pit, así que vámonos fuera, ahí tenemos a Nano Flores, todo el mundo ha hecho parada en pit, unos un poquito antes que otros, exacto, el Nano, si no me equivoco, la hizo en la vuelta 36, creo. Así que vamos a ver cómo se pone la cosa. Y nada, ahí lo que decimos, tenemos al Nano Flores tirando en cabeza ahora, le sigue Jesús Montiel, tercera posición para Nicolás Pacheco, Sergio Hernández, que ya viene con sus ruedas nuevas otra vez a dar guerra, cuarta posición, Robert Smith le sigue, y Lamperti, el debutante, que ocupa la posición sexta, Canter 7, 8 para Kaiser, y José Carlos Izquierdo en la novena, el top 10 para David Márquez. Volvemos a ahora, perdón, ahí tenemos al Nano Flores haciendo su parada. Ok, ahora sí, me había despistado yo. Y lo vamos con Montiel, que lidera la carrera. Así que el Nano Flores sí que ha apurado más ruedas. Y ahí tenemos la pista de cabeza. Montiel, Pacheco, Hernández. Hernández tercera posición y Montiel en la primera. Smith en la cuarta y Lautaro Lamperti en la quinta. Vamos a ver qué nos depara ahora en la remontada este piloto que tanto nos está sorprendiendo. En Nano Flores que ya deja. Acosta ha entrado ahora otra vez a pit. Y ahí tenemos tranquilidad en Charlotte. Vamos a ver cómo sigue el tiempo. Nada, ha subido creo que 1 grado o 2 desde la última vez que lo chequeamos. 28 grados en pista y el cielo algo nublado sobre Charlotte. Momento de recordar cositas para la gente que no conozca a la orden, pues oye, pues ahí os dejo cómo podéis visitarnos. Ahí tenéis la Didi del equipo más molón y pintón del Sim Racing español, por lo menos en lo nuestro. Vuelta 73 en Charlotte, vamos para 240 y los chicos se están portando bien. Solo ha habido una amarilla al inicio, pequeño despiste de Acosta, creo, que está involucrado con David Márquez, pero la verdad que no sé, no me decantaría ni por uno ni por otro, siempre digo lo mismo, que decidan los comisarios.
y nosotros a lo nuestro. El único retirado que hay hasta ahora es el dorsal 69, Kevin Ortin, del Sim Sport Bahrein, que abandonó la carrera en la vuelta 33. Lleva 22 minutos de parada en pit. Hermoso. Llámale como quiera. Cajón. Montiel primera posición, a 1.80, pero recortándole Sergio Hernández. Ahí viene. Sergio Hernández pasando al diablo. Y bueno, a lo que nos tiene acostumbrado Sergio, ya está ahí arriba, mandando, ha dado buena cuenta de Montiel, por detrás también viene Lamperti, ojito, ya se coloca en segunda posición, aquí se puede empezar a poner interesante la cosa, porque Lamperti no lo conocemos, pero hemos visto que tiene muy buenas maneras en este debut. Pero al que sí que conocemos es a Sergio Hernández. Ahí va liderando y puede ser un duelo bien, bien bonito. Vamos a ver, piloto de función hispana, piloto del Aki 2. Vamos a ver, ahora mismo está 0.73. 74 lo mantiene. Ahí lo tenemos a los dos pilotos. Sí, señor. Y bueno, han abierto un hueco interesante tanto Hernández como Lamperti. Van ahí más o menos juntos, pero le sacan ya una buena distancia al tercero. Pero lo dicho, ojo, tenemos en pista Smith, Tacanter, Pacheco, Kaiser, el Nano Flores, es decir, que aquí hay mucha tela que cortar, hay muy buenos pilotos, así que ya veremos cómo termina esto y cómo termina mi voz. Lamperti, vamos a ir para atrás, Smith, Montiel pegadito a Smith, luego ya viene un grupito aquí que lidera el Diablo, pero que es el grupo realmente de Canter. Va el Coyote también, Canter está pasando al Coyote ahora por dentro, hará lo propio me imagino que con el Diablo. El 103 Politi, el griego, ahí lo tenemos detrás, que va con vueltas perdidas, ahí lo tenemos. 145 es José Carlos Izquierdo, y vamos a ver el grupo que lleva ahí el Diablo. Vamos a ver qué ocurre. Esa línea de la prom azul tiene su miga también, te puede escupir para arriba cuando menos te lo esperas. Y ahí lo tenemos, Canter adelantado, Izquierdo también, el Diablo se queda en las telas de ambos. Y viene Politis, el griego, también dando tralla por detrás, adelanta al Diablo. Politis, ahí lo tenemos, el griego de 33 añitos que corre con su Ford Mustang. Y vamos a ver el Nano Flores ahí dando buena cuenta de David Márquez, de su paisano, de su compatriota, argentinos ambos, pero uno corre para el HB Sin Racing, el caso de Nano Flores, y el querido David Márquez corre para NX Racing. Ahí los tenemos, van de la mano, tranquilos, tirando, y nos volvemos a la cabeza. Ha abierto hueco ahora sí Hernández sobre Lamperti, 1.67, y está abriéndolo pero a paso acelerado, así que Hernández imponiendo una vez más
su poderío, su constancia, su super velocidad, sus alas. Porque la verdad es que es un piloto muy, muy rápido. Ahí lo tenemos. Y ya le mete, pues ahí lo tenemos detrás, 1,79. Vamos a ver. Este es el maletero del amigo Hernández. Este es el de Lamperti. Este es el de Robert Smith. Tobias Canter. Ahí os dais cuenta con estas cámaras que estamos metiendo traseras de los vehículos que la cosa está muy muy estiradita. Ahí vemos a Politis intentando adelantar a Montiel. Ahí lo vemos. Lo consigue. Ahí lo tenemos. Sí. Muy bien, pues volvemos a las cámaras traseras. Ahí tenemos a Kaiser y todo el mundo muy ordenado, muy en fila. Luego viene Nicolás Pacheco, el Nano Flores, Márquez, Politis y Diablo, luciendo la publi de nuestro canal, de Ramón Esobal Televisión, RoTV, llámala como quieras. No emitimos en Twitch, somos old school, solo emitimos en YouTube de momento porque no damos nada, ni muñequitos, ni tal. Esto es un rollo totalmente amateur, gratuito, así que lo único que podemos es darte las gracias por estar por ahí, por disfrutar, ser cómplice de la orden ramoniana y nada más, pero poco más. Y tampoco te pedimos nada, te damos las gracias y te pedimos como mucho un like, un dislike o una suscripción gratuita. Aquí todo es por amor al arte, por amor al Sim Racing en este caso. Ese es el culito del Diablo Osorio, ese es el de Javi Tena, este es el de Otto, el veterano Otto. Este es el de Joaquín Moratalla, que también visita una página muy muy recomendable, Blog de Rock. Está en subterráneo.net. Si no la conoces, te recomiendo que vayas, te sorprenderás. Y el Coyote, que es un tío que le gusta mucho cuidar los detalles, pintar sus coches, pintar sus monos, pintar sus cascos, y ahí lo tenemos, el piloto 30 Otto atacándole, y solo nos falta el coche de pandereta. Con esto quedan presentados todos los pilotos desde la parte trasera y vosotros habéis podido comprobar que la cosa en Charlotte está tranquila, muy estirada. Solo han salido 18 pilotos a pista en esta tarde-noche, pero además hemos tenido la mala suerte de que Kevin Ortiz haya abandonado, así que estamos con 17 y el circuito, es lo que decíamos, 2,5 kilómetros, pues da para que esté muy muy estirado. Estoy viéndolo en el mapa y es la cosa ahora mismo, duelos interesantes, no lo sé. En la posición 7 voy a ver quién anda por ahí, Kaiser con quién, aquí lo tenemos, Kaiser, que sí que va acompañado, pero lo dicho, ahora mismo en Charlotte todo muy muy estirado, así que yo creo que es un buen momento para presentar a nuestros aliados. Pues nada, ya estamos de nuevo en Charlotte, ¿ves? Es muy breve y da tiempo a presentar a toda esa gente que apoya de una manera u otra al Sim Racing. Gente como Blog de Rock, BJ Sim Racing, el buen aficionado al Sim Racing, conoce la marca valenciana,
que hace unos periféricos estupendos. Territorio Musical, gran promotora y productora de espectáculos y de conciertos y festivales, como no, Manatí Spotter, que ya estoy cansado de repetirlo, pero es la verdad el mejor spotter en castellano que te puedes echar hoy al bolsillito y para disfrutar en e-racing. Y también la gente de Detail Park, una empresa estupenda alicantina que se dedica a hacer virguerías con tu coche. Es decir, si quieres maquear, niquelar tu coche, te aconsejo que visites la página de Detail Park y vas a flipar. También no vamos a olvidar a Rock City, sala de conciertos situada en Valencia, con aforo para unas 500-600 personas, que lo está pasando mal, como muchos otros negocios, pero este en concreto más, porque la farándula, como siempre digo, siempre se le busca para la fotografía, pero luego a la hora de ayudarla se le deja guardada en el cajón, porque como son buenos chicos y no molestan y no hacen ruido, pues se pasa de ellos. Así que un saludo muy especial para Cono, que es el gerente y propietario de la sala y que es desde el primer día aliado de la Orden Ramoniana. Así que un beso muy grande, Cono. Y bueno, y esperamos que muy pronto esté la sala otra vez al 100%. Y creo que hemos presentado a casi todos los aliados. De todas formas, en la Torre Nascareña de arriba los podéis ver continuamente durante la carrera. Así que os recomiendo que visitéis su web y que bueno, que veáis a qué se dedican, y porque la mayoría, quitando BJ Sin Racing, ninguna tiene que ver realmente con este mundillo, así que es muy meritorio que se mojen el culo y estén apostando pues por algo que unos consideran un juego, otros un deporte, y nosotros lo consideramos pues, pura pasión. Ahí estamos, vuelta 96 de 240, Charlotte muy tranquilo, Ives Kaiser, vamos a ver cómo va la cosa por arriba, Sergio Hernández metiendo espacio, hueco, ya está en 3.34, y en la segunda posición este señor, debutante, Lamperti, Fusión Hispana. Otro pitiolo procedente de Argentina, 17 años, los mismos que tiene este otro, Tobias Canter, el piloto del Andrómeda Racing. Es decir, que aquí tenemos hoy en pista el contraste de estos dos pilotos que os he comentado con 17 años a, pues por ejemplo, World Dietre Otto, que tiene nada más que 76 añitos, y ahí lo tenéis, corriendo todas las carreras, el piloto del coche número 30, pero tampoco vamos a olvidarnos de otro veterano, de mi quinta además, el Sensei Moratalla, 61. Aquí tenéis los dos contrastes de la Virtual Oval, es decir, desde 17 a 76 años. Lo que decía, pura pasión. Así que muy bien. Ahí tenemos danzando todo el mundo. Miro en el mapa, posición 9, están adelantando por ahí. Ahí puede haber un poquito de lío. Pero lo dicho, muy estirado ya esto. Muy estirado. Si vemos duelo en algún lado muy concreto, iremos con la cámara inmediatamente. Pero ahí tenemos al líder que acaba de pasar al Diablo. Circuito dificilísimo. Lamperti, por cierto, tenemos a Robert Smith ya en la tercera posición. Robert Smith es el actual líder de la clasificación general con 432 puntos y además ha ganado 5 carreras en lo que va de torneo. Estamos en la jornada 16, van 15 corridas y él se ha llevado 5 triunfos absolutos, y lo hemos tenido en cabina alguna vez, el piloto alemán, pero que habla muy bien el español, un detalle que nos resultó curioso y que desde aquí aplaudimos. Así que enhorabuena para Robert Smith, piloto que corre con un Chevy ZL1, la bestia como le llamamos en la orden, 52 años, y lo hace por libre.
aunque sé que está tramando alguna cosita por ahí para relacionada con Sim Racing, con algún equipo, un proyecto que tiene ahí en mente, así que bueno, a ver si sale y os podemos informar del mismo. José Carlos Izquierdo le sigue en la posición cuarta, pero lo que digo es que Tobias Canter, vamos pasando cámara para que veáis que no os miento, la cosa está estiradísima en estos momentos. Nano Flores deleitándose sobre todo de ese gran triunfo de anoche. David Márquez, sí, no os engaño, es decir, estoy solo en la cabina, pero no es que no quiera meteros en líos. Ahí vemos que todo está estiradísimo. Así que puedo aprovechar en este momento, pues sinceramente, sí, se me ocurre una cosa. Presentar cosas de las que tenemos del canal. Cuando hay algo pues muy interesante, que mola, que tal, tenemos el momento feliz y entonces aparecen los cuatro Ramones ahí. El único que está vivo es el batera, Maki, el que está porreando los parches, es el que queda vivo, Marky. Los demás están todos arriba en el cielito. Supongo en el cielito o en el infierno. Pues eso sería cuando aparece el momento feliz, que no es este caso. El momento feliz pues sería si, por ejemplo, pongo la cámara sobre ese señor. Vamos a buscarlo, que no se me escape. Si yo pongo a Nano Flores, pues puedo poner a los cuatro Ramones juntos, porque quiere decir que es un momento feliz. ¿Cuál fue el momento feliz del Nano Flores? Pues la victoria en Automundo 500 ayer. Carrerón impresionante donde se llevó el gato al agua al final. Pues bueno, ahí tenéis a toda la banda ramoniana representando el momento feliz de alguien. Los guardamos y volvemos a la cabeza. También sería un momento feliz, pero no vamos a repetir la sorpresa. Así que Sergio Hernández, Lucky 2, siempre es un perro feliz. Ahí lo tenemos, tira, vuela, 7.79 sobre Lamperti, el argentino debutante del Fusión Hispana, y Robert Smith, que está en la tercera posición, guardando la compostura, diciendo yo aquí estoy muy bien, sumaría unos puntos muy interesantes y seguiría manteniendo la cabeza en su sitio. Posición 9, vamos a ver por aquí, hay más agrupamiento de coches. En vuelta llevamos 13 pilotos hasta ahora. Sí, si no me engaña mi panel de control. Panel de control que si rebobináis lo tenéis ahí muy a mano en el chat, ¿eh? Y volvemos arriba, vamos a ver cómo se lo monta Sergio. Ahora mismo va a atacar por ahí a doblados, pues vamos a mantenerle la cámara y disfrutemos cómo hace escabechina sobre Charlotte, sobre el asfalto de Charlotte, la bestia del sureste. Ahí lo tenemos, el coyote le ataca ahora. Ahí hay tráfico. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Vamos a subirnos al cockpit de Hernández y vemos cómo resuelve él. Ahí lo tenemos. Sí, habrá como unos 9 pilotos en vuelta, hasta David Márquez, el argentino, hasta la posición 9 pueden estar todos en vuelta. Luego a partir de ahí, de Jesús Montiel, ya van con vueltas perdidas. Y muy bien, pues ahí vemos a Sergio volar, dando buena cuenta de los rivales.
Vamos a mantenerlos aquí dentro de esta cámara, así lo vimos un poquito en caliente el tema, ya que la pista está tan estirada. Lleva a Costa adelante. Costa le coge la estela. Vamos a ver. Se mete al interior. Vamos a ver. Acosta. Entra. Bien, bien. Sigue para adelante. Delante creo que lleva David Márquez. Coche morado, lila. Bien, dando con su ritmo. Le lleva, ojito, al segundo, a Lamperti le lleva 4:45 en estos momentos. Ahora va a adelantar a Otto. Ojito con Otto, que Otto no se deja pasar, vamos, ni muerto. Ahí lo tenemos, ha dado buena cuenta de él. Y ahora creemos que va a intentar atacar así a David Márquez. Y lo lleva adelante. Coche 32 y 132. Esas banditas amarillas que llevan los coches detrás indican que son rookies, que es la primera vez que corren en Virtual Oval. Si fuera veterano no llevarían esa marca. Lo podéis ver, dos rectángulos amarillos, tanto en el coche 183 que se está quedando a la izquierda, como en el de David Márquez, que está, o Marqués, que está aquí en... Bueno, de momento aguantándole el ritmo a Sergio. Son cosas curiosas. Vamos a ver algún veterano. Por ejemplo, el Diablo sigue con sus bandas amarillas, también rookie. Sacaremos la cámara fuera. Y por ejemplo aquí tenemos lo que os decía, Nicolás Pacheco, que no lleva bandas amarillas porque es un piloto ya veterano en la Virtual Oval. Sí, está la manera de diferenciar en el campeonato a un piloto que debuta, conocido como rookie o nuevo, y a un piloto que ya es veterano, que ha corrido en la Virtual Oval, que ha pasado más o menos el control de calidad, que se sabe cómo pilota y que bueno, pues bueno, no necesita llevar ese distintivo. El piloto que ve, aquí tenemos a Kaiser, otro veterano, Tobias Canter, otro veterano, y sin embargo vemos a izquierdo, pues indica que está corriendo por primera vez aquí en la categoría. Una vez explicado el detallito ese, porque sé que hay gente que se hace la pregunta de, oye, ¿y eso qué significa? Porque unos llevan la mancha amarilla y otros no, pues ya está aclarado, ¿no? Ya lo sabéis para otra vez. Son pilotos o rookies o pilotos veteranos. Vamos a ver qué le pasa al debutante Lautaro Lamperti del Fusión Hispana. Sigue en la segunda posición, pero ya con un hueco, con un gap de 5:15 sobre Sergio Hernández. Es decir, que Sergio, pues bueno, a lo que nos tiene acostumbrado cada vez que lo hemos visto, o le sale muy bien o muere, ¿no? Pero siempre muere con las botas puestas. Es decir, que si no tiene contratiempo, incidentes extraños, eso es lo que nos puede ofrecer. Volar sobre el asfalto, sobre el hormigón o sobre donde haga falta. Ahí tenemos al piloto haciendo una gran carrera desde el principio, salió muy tranquilo, creo que no marcó tiempo, y cuando decidió tirar para arriba, pues oye, ha impuesto su ley, y que es la ley del más fuerte ahora mismo aquí en Charlotte. David Márquez está entrando, también Javier Tena, pues irán a repostar, a poner ruedas, y nosotros nos vamos para afuera. Seguimos con Sergio Hernández. Ahí va el Nano Flores, obviamente lleva rueditas nuevas y pues se nota muchísimo además en estos circuitos. La ha pasado por al lado el Nano, ahí lo tenemos, y ha dejado a Sergio atrás.
Vamos a ver. Solo queda Javier Tena en boxer. Ahora está entrando Joaquín Moratalla a boxer. Ahí lo tenemos. Oh, ya sabemos, alguien ha reventado por ahí el coche. Creo que Tena... No, he visto mucho humo, no sé de quién sería. Ah, puede ser el de Kevin. Aquí lo tenemos, por eso lo está corriendo, ahí lo tienes, reventado. Y bueno, sigamos. Walt Dietre también está haciendo su parada, el veterano piloto alemán, ahí lo tenemos entrando, coche 30, su Chevy, no, perdón, su Ford Mustang. Ahí entra, va a coger sitio y en ese momento que sale el Sensei. Vámonos a la cabeza. Kaiser también está entrando, sí que está viendo paradas. Estamos en la vuelta 122. Así que casi estamos en la mitad de la carrera. Esta carrera está pactada a 240 vueltas. Hay 7 juegos de ruedas disponibles, así que de ruedas irán bien. No tiene por qué ser justa la cosa. Y, bueno, lo dicho, le tiene que durar 240 vueltas estos juegos que ha puesto la organización de la Virtual Oval a su disposición. Vemos a Sergio Hernández que ya le mete 6, 14 y aumentando, 15, 16, 6, 17 a el piloto argentino debutante hoy en la Virtual Oval, Lautaro Lamperti. Robert Smith está haciendo su parada ahora a boxes. También lo hace Canter. Canter no, lo acaba de hacer y acaba de salir. Ahí tenemos la parada del amigo Robert Smith. Todo en orden. José Carlos izquierdo. Y Robert Smith que se incorpora a la fiesta. Por ahí estiradito, como llevamos diciendo toda la tarde-noche. Es decir que, bueno, vamos a aprovechar para recordaros que, por ejemplo, el domingo que viene estaremos en Sonoma y nos vamos a Road, es decir, que será NASCAR sobre Road. Es decir, no va a haber muchas curvas a la derecha y a la izquierda en Sonoma. Haremos 54 vueltas en ese circuito y luego despedimos el campeonato el día 13, domingo día 13 de junio en Texas. Haremos 200 vueltas allí y se dará por concluido el campeonato, la clase A de Virtual Oval, tanto en la categoría Pro como en la categoría A pelo seco. Ahí tenemos. Y mientras tanto quedará, pues sí, una carrera de camionetas y una carrera de el camarito de la clase B. Es decir, por medio. La clase B, como sabéis, miércoles corro yo. Corre también el burro delante para que no se espante. Corre Evaristo de la Orden y corre Ari de la Orden. Y por lo tanto se me ha escapado el yo delante, pero es porque era para deciros que no se televisa justamente por eso, porque me toca correr a mí. Y será la carrera 11ª en la clase B y se termina. Y luego entonces sí que televisaremos la despedida de Ari Cejas de las camionetas, que será un miércoles, y las dos que os hemos comentado en domingo de la clase A. Así que con eso despediremos lo que es el primer semestre y nos prepararemos para el veranito. Una entrada ahí de Lamperti muy atrevida. A ver cómo ha sido peligrosa, ha sido una decisión inmediata. Politis también está dentro. Y bueno, se quedan fuera Izquierdo y Hernández, los dos pilotos de Lucky 2. Ahora mismo está entrando Sergio, ahí lo tenemos. Entradita de Sergio Hernández. José Carlos Izquierdo también lo está haciendo. Entra y ya nos vamos a ver Lamperti saliendo.
Ahí está. Ahí está Hernández también saliendo y entra en estos momentos Izquierdo, a ver, su compañero, justo ahí está cambiando rueda. Y lo dicho, nos vamos para arriba con Hernández, que sale sin perder comba. Y ahí está, todo el mundo girando, girando, girando a la izquierda. Vuelta 129. Hagamos un repasito de cómo está ahora mismo la situación aquí en Charlotte, ¿vale? Tenemos a Sergio Hernández, como decimos, liderando, Robert Smith, que ya se deja ver en la segunda posición, el coche número 106, Montiel del Wallocing Racing está ahí, en la posición 3, luego Tobias Canter, Lautaro Lamperti, el Nano Flores, Yves Kaiser del Hot Club Racing, Nicolás Pacheco, que está haciendo una carrera tranquila en la posición octava. Recordemos que tiene ahora mismo en la general la posición cuarta, es decir, que no está nada mal, con 393 puntos y no está muy lejos de Canter, que lo tiene a 404. Entonces la cosa está interesante ahí. Montiel entra ahora a pit. Seguimos David Márquez, Politis, ahí lo tenemos tirando, el Diablo detrás, el veterano Otto, aquí lo tenemos, Acosta, el Sensei Moratalla, Javi Tena y el Coyote Santi Moratalla. Esos son los pilotos que siguen en pista. Recordar que solo ha habido el abandono de Kevin Ortiz, el dorsal número 68 con un Ford Mustang. Kevin Ortiz, que en la general, vamos a ver si lo encuentro, estaba situado en la posición sexta. Hoy echamos en falta, por ejemplo, a Marcus Baumgart, pero está interesante porque Kevin Ortiz ha caído fuera de la carrera y habrá gente que pueda arañar algún puntito. También recordar que nuestro compañero Huracán Fer está en la posición novena de la general, pero ya se ha despedido para lo que queda campeonato, ha acumulado el bote y no es Fer y ya lo tendremos en la próxima temporada. De momento ya está bronceándose en la playa de la Malvarrosa para coger ese morenito impecable para poder competir con Bomboncito Evaristo, que lo tenemos en Tenerife. Así que volvamos a la carrera. Acosta ha entrado ahora mismo a pit. Ahí lo tenemos. Kevin Ortiz, que sigue echando humo ahí detrás. No os preocupéis por ese coche. No le puede pasar nada más. Y volvamos a la cabeza. Sergio Hernández. Pues ahí tenéis a Sergio Hernández liderando, doblando, doblando y doblando y consiguiendo, pues lo que decimos, el momento
feliz para él y el momento pescadilla para todo lo demás. Así que ahora estamos en un momento pescadilla continuo. Sergio Hernández cogiendo a doblado, lo podéis ver en el mapa, que tenéis el enlace en el chat. Y bueno, ahí está, mandando desde casi, bueno, yo diría que casi toda la carrera. Guardamos nuestra pescadilla, nuestra mascotita. Hoy, como veis, no hemos tenido que sacar a pasear a nuestro avestruz. Y además no lo sacamos porque si lo sacamos seguro que se lo come el Nano Flores. Así que lo guardamos. No queremos que haga la celebración con el avestruz nuestro, nuestra mascotita, y volvemos ahí a la cabeza. Sergio Hernández tirando con su Ford Mustang, aunque yo siempre le digo que le queda mucho mejor un Chevy. Y Robert Smith en la segunda posición, el líder absoluto de la clase A en el campeonato, el alemán Robert Smith, coche 106, Chevy la bestia. Pues ahí está, en segunda posición, viéndola venir. ¿Le está recortando? No le está recortando, no, se mantiene el tiempo 6:30, un buen hueco el que tiene Hernández sobre Smith, pero Smith me imagino que dirá, yo estoy muy bien aquí, puedo hacer una segunda posición tranquilamente y sigo manteniendo mi liderazgo. El que vemos que se lo está tomando un poquito más tranquilo es el jovenzuelo Canter, Tobias Canter, del Andrómeda Racing. Ahí lo tenemos, lleva a Loto. ¡Hey! Hay una imagen muy bonita, 17 años contra los 76 de Otto detrás, así que ojito. Pues bueno, decíamos que Canter ahí está tirando en la cuarta posición y es el tercer hombre ahora mismo en la general. Así que bueno, en la general la tenemos Robert Smith, Nano Flores y Canter. Eso sería el podio ahora mismo de la clase A de la Virtual Oval. Luego el quinteto lo completaría Nicolás Pacheco y el Diablo Osorio. Al Diablo Osorio le viene muy bien la muerte súbita de Kevin Ortiz, porque le va a costar más atacar esa quinta posición. Él lo ocupa la sexta, pero sabemos que desde la vuelta 33 ha tenido que abandonar. Volvemos, Canter está siendo atacado por detrás, no sé quién es, creo que es un doblado, no consigo ver. Canter, la posición 12 puede ser, no volví, pero el coche verde. A ver. Pues se me ha escapado, no consigo verle el dorsal a ese coche. Pero yo soy muy cabezota y lo tengo que buscar. Pues vamos con el amigo Canter, ahí está. Y ojito, está lejísimo de la cabeza. Sergio Hernández sigue dando buena cuenta. Ahora creo que vuelve exacto con Acosta. Otro paralelo por el interior, no tiene por qué haber ningún problema. Se va al muro, se pega al muro, mejor dicho, Sergio, para mantener las telas ahí en las distancias, y ya decide atacar por dentro, pero Acosta tampoco se lo va a poner fácil. Ahí lo tenéis, aguanta. Y Hernández, pues de manera inteligente, aguantando su momento, esperando su momento. Vuelve a coger las telas, le fuerza por dentro, pero Acosta no da su brazo a torcer y vuelve a buscar el muro, rebufo de Acosta. Ahí va, le está costando, pero bueno, Acosta está haciendo su carrera, evidentemente. Y es que Hernández parece que aunque tire el coche por dentro no gaste ruedas. Ahí lo tenemos. Sigue, Acosta dice que no. Y ahí está el ataque en la recta, esta peligrosa recta, por llamarla de alguna manera, porque una pequeña recta con dos codos que se van a unir a las curvas. Ahí vaya duelo que tienen aquí los amigos.
Recordemos que Acosta va en la posición 16, pero dice que no, que si quieres búscate la vida. Ahí están, un paralelo muy interesante. Muy bien, muy bien. Vamos a mantener chispa, chispa, chispa de Acosta al Burito. Duelo interesante en el que tienen ahora mismo en la vuelta 148 el líder de la carrera, Sergio Hernández. Lleva un buen rato de paralelos con Acosta. Einer Acosta, ahí está, que dice que no, que no. Así que muy interesante ese duelo en estos momentos. Mantenemos la cámara ahí porque la cosa está interesante. Vamos a ver. Ojo, ojo. ¡Wow! ¡Qué cosa, qué cosa! Creo que está haciendo el momentazo de la carrera, sí señor. Por lo menos de lo visto hasta ahora. Vaya duelo que se han marcado ahí. El líder de la carrera con casi el último clasificado. Está Acosta en la posición 16, pero ha dicho NASCAR, espectáculo, aquí estoy yo. Y ahí lo tenéis. Siguen los paralelos. Einer Acosta que no afloja. Y ya por fin, no sé si han sido 2 o 3 vueltas lo que han aguantado los paralelos. Parecía que había despachado Sergio el asunto, el tema, pero Acosta no cede, ahí está pegadito, pegadito. Y esto merece una cámara interior ahora mismo. Y nos metemos con Acosta, porque vamos a ver cómo lo está viviendo Acosta. Recordemos que Acosta está en la posición 16 de carrera y ha tenido una serie de paralelos brutales con el líder, con Sergio Hernández. Ahora que nos hemos subido, el diablo deja pasar, está justito, pero ahora sí creo que se le ha escapado Sergio. Estaba haciendo un duelo muy bonito, ¿eh? Por eso nos hemos metido dentro de este coche. Nos vamos a volver a la cabeza con Sergio Hernández. Ahí lo tenemos, que ahora mismo está en 11-8 sobre Robert Smith, que ocupa la segunda posición. Ahí lo tenemos. Robert Smith, que dentro de un instante va a pasar al Sensei Moratalla de la Orden Ramoniana. Ahí lo tenemos, el coche 29, pero el 106 es el de Robert Smith. Y tenemos a Joaquín, delante justo lleva al argentino Márquez. El Sensei aguantando el chaparrón, haciendo su carrera, lo que tiene que hacer, terminar limpio y aprendiendo, mejorando, que somos jóvenes, ¿no, Sensei? Y aún nos queda mucha playa por delante. Ahí tenemos a Robert Smith. Muy bien por el Sensei, se queda arriba, deja pasar sin problema a Smith. Nos vamos con él. Pero ya decimos, hueco importante, 12. Ahora parece que empieza a recortar, pero de una manera muy despacito, diría Lamperti, que tuvo una salida fulgurante en este debut de la Virtual Oval. Pero Lamperti, bueno, y no está nada mal. El piloto de Fusión Hispana está corriendo ahora mismo en la tercera posición, cosa que no está mal, nada mal para debutar. El veterano entre comillas, Canter, de que veterano, si se puede llamar veterano a alguien con 17 años. Aquí lo tenemos. Piloto también, muy buen piloto rápido, pero bueno, que está en la cuarta posición haciendo su carrera. Y volvemos a pasar la cámara para que veáis que perdón, está todo estiradísimo, no hay duelos importantes. Quizás el más interesante que hemos visto ha sido hace un momento el que nos ha dedicado tanto
de Sergio Hernández como Acosta, que la verdad es que ha estado súper guapo. Y bueno, ahí estamos. El diablo en la estela de Politis. Detrás del diablo viene Nicolás Pacheco. Ahí tenemos a Nicolás Pacheco, World of Sim Racing. Amigo de la Orden Ramoniana y del canal aquí en YouTube. Por cierto, no sé si os lo he dicho de que podéis suscribir al canal. Tenemos que llegar a los 400 ya, ¿eh? Llevamos ahí estancado en 300 y pico una temporadita y, oye, y anima a ver cómo crece un poquito el canal en cuanto a cómplices, a amigos. Si no, ¿de qué voy a mantener yo a mi familia? Venga, tonto, ya si solo te cuesta un clic, clic, clic. Bueno, han sido 2 clics, uno de suscribirse y otro de campanita. Y incluso le puedes dar un dislike, que eso se los apuntamos todo al Huracán Fer. Volvamos a Charlotte, vuelta 159. Lidera, como no, Sergio Hernández. Ahí va tirando, doblando, haciendo un carrerón, a lo que nos tiene acostumbrado. A lo mismo que Robert Smith, segunda posición. Ahí lo vemos. Pilotazo, y también nos tiene acostumbrado a esto, a vernos, a hacernos grandes carreras. Por algo es el líder actual de la general. Y luego, bueno, ahora estaba entrando el Diablo a pit. Lamperti, posición tercera. Canter cuarta. Izquierdo quinta. Kaiser sexta. Nano Flores séptima. Pacheco octava. David Márquez novena. Décima Montiel. Y Politis en la 11ª. Volvemos a la cabeza y Sergio Hernández, dale que te pego, doblando, doblando, doblando y imponiendo su autoridad. Bien, recordemos que solo ha habido una bandera amarilla y fue justo en la lanzada de verde, en la primera lanzada de la carrera, en la lanzada de la carrera. Hubo un pequeño incidente entre Acosta y Márquez y bueno, hasta ahí. Luego ya la cosa se puso bien, muy estiradita y a la marcha. No ha habido mayores problemas, ni incidentes, ni siquiera diríamos duelos, ¿no? La cosa se estiró, todo el mundo ha ido haciendo su carrera tranquilamente, sin meterse en lío, cada uno en su sitio, viéndolas venir, y bueno, que es lo que deben hacer, evidentemente. Insisto, la verdad que el momentazo ha sido el duelo ese de Acosta, el último con el primero, con Hernández, que ha sido un duelo de paralelos un buen rato, 2 o 3 vueltas, que nos ha puesto a todos en vilo durante un instante. Ahora vuelve todo a la normalidad en Charlotte. Y bueno, Sergio tirando. Vamos a ver cómo va por aquí, por la 5ª posición, que hay más tráfico. Vamos a ver cómo va la cosa. Ahí tenemos a José Carlos Izquierdo en la 5ª posición y el 167, que es el Coyote, que va justo detrás. Ahí lo tenemos, el Coyote, que es la posición 17, dorsal 167. Y ahí lo tenemos, con su flamante coche verde, verde, amarillo, verde. Ahí lo tenemos tirando, va por Canter. Recordemos que llevará ruedas nuevas, por eso está tirando con ese ímpetu, está en la estela de Canter.
ahí lo tenemos, maletero del Canter y el Coyote justo detrás en su estela. Cabina de Lamperti. Recordemos que este piloto argentino igual ahora mismo en edad y en juventud a Tobias Canter, que están también pista y son los pilotos más jóvenes de la Virtual Oval, pero en el caso de Lamperti es un rookie aquí en la Virtual Oval, porque vamos, está debutando hoy el piloto de Fusión Hispana. Tanto el equipo también es nuevo, porque no estaba inscrito en la base de datos de Virtual, de la VO, y lo he mirado y no, así que tanto debut para el piloto como para la escudería Virtual. Y Lautaro Lamperti, Fusión Hispana. Desde luego nos ha sorprendido, ocupó una posición tercera, que no está nada mal, y la verdad es que sí, que ha sido una sorpresa. Recordemos que tiene 3.300 Big Rat y tampoco viene cojo ni manco, ¿eh? Vámonos a ir cambiando de cabina, de cockpit, y así vamos viendo un poquito la pista que lleva cada uno. Ahí tenemos a Canter y al Coyote justo a la derecha, pasándole, hace valer sus ruedas nuevas, y sigamos viendo un poco. Montiel desde dentro, sería ahora momento Rotary Inside, ¿no? Márquez, ahí lleva a alguien en la estela. Aquí tenemos a Pacheco, Nano Flores. Vámonos con Robert Smith, ese que lleva allí delante es el líder, a Sergio Hernández. Muy buena, Miguel. Aquí estoy solito. Así que nada, enhorabuena por el exitazo de Automundo 500 ayer. Estuve viendo casi toda la carrera, me lo pasé pipa, gran retransmisión, pero eso no fue una sorpresa, es a lo que nos tenéis acostumbrados. Pero lo que sí que fue una sorpresa fue lo de Jorge, un lujazo tenerlo en la cabina, y más lujazo lo que fue toda la organización del evento, de chapo, de lujo, de 10, así que enhorabuena. Y encima tenemos al ganador aquí, luciendo palmito, a Nano Flores, no podemos pedir nada más. Así que enhorabuena a Latis por todo ese esfuerzo y por hacer las cosas tan bien. Y lo dicho, el ganador aquí en Nano Flores. Subimos a su cockpit en homenaje a él. Recordemos que estamos en Charlotte, en la jornada número 16 de la Virtual Oval, dentro de su clase A. También a la misma hora, en el mismo lugar, tenemos la clase A, pero el Split Pro. Así que ya queda poquito para que acabe la primera temporada de la Virtual Oval del semestre 1. Recordemos que la Virtual Oval se compite en 2 semestres, una temporada hasta junio, y luego en septiembre se retoma hasta final de año. Así que todo muy bien organizado, planificado, y nosotros con muchas ganas de coger vacaciones. Lo necesito, pero a pasos acelerados. Así que de nada, hombre, Miguel. No, que va, hemos escondido al avestruz hoy porque el nano es capaz de comérselo, así que nada. Hoy el avestruz ha querido salir ahí y le dice, métete que está el Nano Flores, y el nano te hace un día de gracia contigo hoy, en vez de pavo, avestruz. Así que nada, todo en orden acá, el nano luciéndose, está ahora mismo como siempre hace, ahora mismo está en la posición 7, ha ganado 7 posiciones desde que arrancó la carrera a las 8 de la tarde, es decir que muy bien, y como decimos, manteniendo su segunda posición en la general, y que mirando a Tobias Canter de reojo, que lo tenemos aquí, es el piloto al que tiene que tenerle cuidado, que ahora mismo lo tiene pues 2 posiciones arriba, así que nada. Vamos al coche del líder, el líder Sergio Hernández, aquí lo tenemos pilotando, va a dar buena cuenta de alguien más ahí ahora mismo.
de alguien más. Vamos a ver si lo vemos. Creemos que el piloto al que va a adelantar es al Diablo, si no me equivoco. Lo tiene allí en el horizonte. Aún hay hueco y recordar que el Sergio Hernández ahora mismo tiene un hueco muy importante con Robert Smith de 15 segundos, así que por eso vamos a mantenernos dentro del cockpit del líder de la carrera. Unas tomas más que merecidas dedicadas a el hombre volador, Sergio Hernández. Sí, no nos equivocamos, el que tiene allá adelante es el Diablo. Robert Smith lo tiene allí. Robert Smith sí que tiene más tráfico. Vámonos con el amigo El Diablo. Ahí está. Opción 13. No, pues es Sensei Moratalla quien tiene allí delante, así que ahora sí que nos quedamos con Sergio. Vamos tirando, vamos tirando, vamos tirando. Y ese vehículo que aparece, Base of Behind, y pone blog de rock, subterráneo.net, página más que recomendable a visitar. Veamos cómo adelanta el Sensei. Sergio ya está muy pegadito a él. Coche número 29, Sensei Moratalla. Ahí lo tenemos. Block de rock, gran toma. Lo adelanta. Y perfecto. Ahí queda constancia de este señor, del Sensei Moratalla, piloto de Ramones Ovales Spain. Y ahora vamos a subirnos con el Sensei, que hombre, vamos a ver Sensei cómo lo goza. Aquí tenemos al Sensei Moratalla, claro que sí, viendo cómo se aleja Sergio Hernández y haciendo su carrerita. Recordemos que también es rookie, tiene toda la vida por delante para crecer como yo. Somos de la misma quinta, año 1960, menudo año aquel, ¿no? Moratalla. Y bueno, entre él y yo nos hemos decidido a seguir evolucionando, creciendo, y ya haremos mejores carreritas. De momento nos conformamos con ser muy limpios en pista, cosa que está consiguiendo Moratalla, Joaquín, y vamos, en breve quedarán 2 carreras y si termina el campeonato pues va a ser algo de mucho mérito, sin olvidar de que está en la posición número 17 de la general. Esta semana pasada, en la última carrera, ganó 5 posiciones, cosa que está, pero que muy bien. Vámonos con Robert Smith. Robert Smith está entrando aquí, está cambiando ruedas. Tobias Canter hace lo mismo, ahora mismo está entrando. Mientras se va Robert Smith. Aquí está Robert Smith. Así que han entrado los 2 alemanes, Tobias Canter y Robert Smith, que ahí va por la salida, la línea de pista para incorporarse. Vamos para allá. Y ahora sale, deja el cono a la izquierda, se incorpora perfectamente y sacamos la cámara. Vámonos para afuera con el argentino Lautaro Lamperti, Fusión Hispana, que está en la segunda posición, pero ojo, a 21 de Sergio Hernández. Ahí está el piloto debutante alemán. Nada a hacer. Suele pasar, son cosas que a todo el mundo nos baja el periodo. Un saludito para el Huracán, que estaba con un dolor de muelas. Yo creía que era el periodo y que había ido por compresas, pero se ve que no, que era un simple dolor de muela lo que ha hecho que no estuviera hoy en la cabina. No pasa nada, tío. Aquí estoy con mi Ricola, ¿sabes? Ya la marchita, viendo debutar a Lamperti. Me voy con el Lucky Dot Sergio Hernández.
a 22 de Lamperti, izquierdo otro la quedó en la tercera posición y bueno, 185 vueltas solo ante el peligro y nada, la cosa sigue muy parecida. Hernández, Lamperti, Izquierdo, Smith, Canter, Kaiser, Nano Flores, Montiel, Politis, Márquez, Pacheco, el Diablo, Acosta, Otto, Moratalla que está entrando ahora, Tena y el otro Moratalla, el hermanísimo, el Cayote, Santiago. Así está, recordamos, vuelvo a insistir, 18 pilotos partieron. Kevin Ortiz reventó en la vuelta 33 y quedaron 17 en pista. Así que, bueno, se está haciendo la noche ya aquí en Charlotte. Entra ahora mismo Lamperti y ya se han encendido las luces en Charlotte. Ahí está entrando. La verdad que la carrera, bueno, está siendo bonita, entretenida para el que le gusta la NASCAR. Ahí vemos cómo Nicolás Pacheco con ruedas nuevas se despacha a Sergio Hernández, el piloto de Wolosin Racing, Nicolás Pacheco. Ahí lo tenemos, cámara para él y tirando con su bestia. Nunca mejor dicho, tirando con su bestia en la bestia del sureste. Así ha bautizado también Virtual Oval, la VO, a Charlotte. Por algo será, ¿no? Porque es que tiene una salida en la curva 4 que está continuamente llamándote a comértela. Y luego tiene una recta con dos codos que dan pánico. Así que, bueno, circuito complicado. Vamos a ver cómo llevamos el tipo por aquí. ¿Ves? Ahora ha bajado, antes estábamos en 28, ahora 27 en pista y de ambiente 24. Empieza a refrescar en Concord la noche y debe ser muy agradable. Yo es que es como estoy en la cabina con el aire acondicionado, no sé lo que pasará afuera, pero en la grada. Pero entiendo que sí, que está siendo ahora mismo una caída de noche estupenda, de buen tiempito, de buen clima. Así que sigue la fiesta en Charlotte, la VO que ya avanza a pasos acelerados hacia su final. Y bueno, a ver. Ojo, bien, se quita el Coyote, se ha quitado para dejar pasar a Pacheco. Le coge las teles, pero se ha llevado un pequeño susto. Creo que no lo ha visto venir. Cuando lo ha visto, ha reaccionado muy bien, muy rápido. Se ha apartado a la izquierda y ha dejado a Pacheco tirar para arriba. Perdón. Como siempre, pues bueno, no sé ya cómo deciros que esos que estáis agazapados le deis algún like a la transmisión. Y que Dios lo pague con hijos, que siempre es una buena manera, ya que no podemos daros ni loto, ni floto, ni liti, ni muñequito, ni emicono, ni emicoños, pues oye, que Dios os pague esos likes, esas suscripciones gratuitas con muchos hijos. Que no tienen que por qué ser hijos reconocidos, sino es decir, eso ya va a gustos también. Ahí tenemos a Canter. Va a pasar al Coyote. Coyote, recordemos que ahora mismo está en la posición 17. Ahí lo tenemos, Santiago Moratalla. Y bueno, Robert Smith, segunda posición. Un hueco muy importante con Sergio Hernández. Suponemos que, exacto, que Sergio Hernández está botando ruedas y bueno, Robert Smith ahora es el momento que podrá empezar a recortar algo de tiempo, a mucho tiempo. Bueno, no, ahí tenemos a Sergio justo entrando a pie, justo estaba agotando ruedas y tanto que la ha agotado, era el único piloto que quedaba por hacer parada, todos los demás ya habían hecho.
y él ahora mismo está haciendo su tercera parada en boxes. Así que ahí lo tenemos, vamos, al por ahora inalcanzable líder de la carrera, Sergio Hernández de Lucky Dog, cambiando ruedas, ha aguantado muy bien el tirón. Vamos a quedarnos con él, vamos su salida, tira para adelante, piloto español, y ahí va buscando de nuevo incorporarse a la lucha, a la guerra en Charlotte. Esa guerra entre comillas, claro, porque, bueno, aunque parezca fácil, la verdad no lo es decir, que puede parecerlo, ¿no? De que estar arriba, pero no, tiene mucho mérito también sacar tiempo y estar concentrado en la carrera, pues 194 vueltas que llevamos ya, por ejemplo, y mantener el tipo es de mucho mérito, aunque vayas corriendo solo y no estés machacándote con rivales al lado. Así que ahora mismo tenemos a Robert Smith en la cabeza. Y bueno, pues vamos a ver lo que aguanta. Sergio Hernández ya viene justo detrás. Ahí lo vamos a mantener. Robert Smith, coche 106, 19 para Sergio Hernández. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Lo están viendo, ¿no? Pues ahí está. Solo nos queda quitarnos el sombrero, aplaudir y, oye, que mantenga la racha. Recordar que la semana pasada en Dover también, bueno, la semana no, hace 15 días, porque el domingo pasado descansó en la Virtual Oval, hace 15 días ganó en Dover el Sergio Hernández, así que poco más que añadir. Y por cierto, pues bueno, en la general, sin estar participando toda la temporada, va en la posición 11 y hoy, pues si sigue así, va a pegar otra estirada hacia arriba sin ningún problema, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver. Hueco. Aquí está el argentino. El debutante. Tobias Canter y volvemos a lo mismo. Izquierdo, estiramiento. Kaiser. Sí, los chicos se están portando bien. No hay demasiados duelos, evidentemente, pero hay que reconocer que aguantar el chaparrón y no tener incidentes propios, es decir, también tiene mucho mérito aquí en Charlotte. Así que se agradece muchísimo el esfuerzo de estos 18 pilotos, 17 los que quedan en pista, es decir, que un aplauso de verdad por el punto de honor y la lucha y el estar ahí. Vuelta 199, nos vamos camino de la 200. Nanoflares que le ha pasado hace un momentito Sergio Hernández. Y ahí lo tenemos. Pasando al Coyote ahora Sergio Hernández. Y vamos a verlo hacer la vuelta 200 al líder. Está a punto. Vuelta 200, sí señor. Y mandando toda la carrera aquí en Charlotte. Y como la cosa está tranquilita, venga, vamos a animaros. Así es, está el recordatorio ese tan bonito que tenemos para que tú hagas tus cositas aquí en el canal. En la RO TV, el canal del Oval. Solo retransmitimos por norma el Oval y como alguna sección, pues alguna de ROA alguna vez, ¿no? Y sobre todo si es de NASCAR. Pero normalmente Oval y Oval, chaval. Así que ahí tenemos Kaiser. Sergio hace el paralelo, le mete el interior y lo despacha. Kaiser, que por cierto va en la posición sexta, el piloto del Hot Lap Racing. Ahí lo tenemos, el alemán con el coche 17,
te ha dejado pasar correctamente. Y Sergio Hernández, pues bueno, mandando y mandando. Momento de repaseto, ¿vale? Sergio Hernández, 1. Robert Smith, 2. Lautaro Lamperti, 3. Tobias Canter, 4. Izquierdo, 5. Kaiser, 6. Flores, 7. Pacheco, 8. Montiel, 9. Marqués, 10. Politis, 11. Il Diavolo, 12. Otto, 13. Tena, 14. Moratalla Sensei, 15. Acosta, 16. Moratalla Coyote, 17. Así está la cosa en Charlotte a estas horas de la noche. Ya es noche, luces encendidas. Pero tú lo puedes ver seguramente también diferido. Entonces podrá ser madrugada, tarde, según mediodía, noche, la hora que te pille bien, que te enchufes aquí a la Ro TV y le des por ver cualquier carrera en diferido. Pues bueno, será la hora que tú quieras. Ahora, en este momento, tarde, noche en Europa. Y en Charlotte ya ha anochecido. Aquí también estoy mirando por la ventana. Y la verdad es que ya es de noche aquí en la Vega Baja Alicantina, el califato de la Vega Baja Alicantina. Algún día explicaré por qué digo eso del califato independiente de la Vega Baja. Los que sean de la zona me imagino que cogerán el chascarrillo y la bromita. Sergio Hernández mandando. Y Smith ahí detrás, va a pasar al Nano Flores. O eso creo. Y vamos a echar un traguito de cervecita. Es sin alcohol, que coste, ¿eh? Ya uno está retirado del alcohol desde hace mucho tiempo. Así que se alisa más. Vamos allá. Ahora mismo ahí tenemos a Pacheco, que está siendo pasado por el coche en posición 3, el coche 188, el argentino Lamperti. Ahí lo tenemos. Bueno, Pacheco parece que quiere fiesta. Ahí lo tenemos, vamos a aguantar la cámara. Fiesta, se abre para arriba. Muy bien. Pequeño duelo ahí sin maldad, diríamos. Bueno, vamos a calentar un poquito la noche en Charlotte. Y ahí tenemos a Lamperti con Carlos Pacheco, con Nicolás Pacheco. Nicolás Pacheco, que está ahora mismo en la posición octava. Es este señor que va ahí en la estela de Lamperti, que va en la posición 3. Es decir, estos pilotos que tenéis en mi imagen no están en lucha de posición ahora mismo, ¿eh? Pero recordemos que eso no impide que haya duelos. Ya visteis el duelo que se han marcado Acosta y Hernández hace unas cuantas vueltas, ha estado espectacular. 209 vueltas para un total de 240 que tenemos que completar aquí en Charlotte. Busquemos aquí posición 4. Vamos a ver cómo va la cosa. Buscamos movimiento en Charlotte. Pero no veo. Bueno, vámonos con Sergio, que va a doblar a alguien por ahí. Venga, vámonos para allá. Va a doblar, si no me equivoco, a Tobias Canter. Ya conozco el coche con su número 5 en las puertas y ese círculo que lo identifica fácilmente. Lleva los colores del huracán, rojo y negro, del huracán Fer, pero lo distingo porque tiene el número muy peculiar en las puertas. Tiene un círculo grande como una bola de billar, que le digo yo, y entonces lo diferencio. Pero los colores, sí, los personales de el huracán Fer en la orden ramoniana, rojo y negro. Pues bueno, ahí tenemos a Sergio con Tobias Canter, que no le va a poner muchas complicaciones. Ahí los tenemos, lo está pasando, y para adelante que se va Sergio. Ahora mismo le está metiendo 14-6 a Robert Smith.
al segundo. Deja atrás a Canter, que Canter no está ahora mismo, perdón, en ninguna lucha, va en la posición quinta, en la general en la posición 3, así que a lo suyo, a sumar puntos y menos rollo para dos bollos. Vamos a ver qué hace el amigo Smith. Ha pasado a Nano Flores, lo mismo, no están en pelea de posición, pero ya son cruces que hay ahí de se va cruzando todo el mundo en pista, doblados, lapeados o como le quieras llamar. Ahí tenemos a Lamperti con Pacheco. Eso llevan un ratito ahí de fiesta. Vamos a dedicarle alguna toma aquí a Javi Tena. Lo tenemos, piloto corre por libre. Ahí lo tenemos tirando. Y el Diablo que está en la posición 15 y delante en la posición 14 al 16 Moratalla. Otto, el veterano, en la posición 12, coche 30, ahí los tenemos. Sí, mucha fiesta, muy repartido. Montiel que está haciendo parada ahora. Así que nos vamos con el griego Politis. Y la verdad, aunque se ha pesado, pero es que no está así la cosa como la veis. Los chicos se portan bien, hay pocos coches en pista y bueno, pues entonces, mira, ahí tenemos al Diablo con ruedas nuevas, ataca al líder, a Sergio Hernández, pero lo dicho, no están peleando por posiciones. En la torre, para los que no están muy puestos en el tema, tenéis las posiciones, así que mirando los dorsales de los coches, inmediatamente podéis deducir si están peleando por posición o no, o son doblados. Politi está entrando ahora a pit, ahí lo tenemos, y nos vamos para arriba. Robert Smith acaba de pasar al Coyote, si no me equivoco. Vamos a ver, que estoy intentando ver las últimas paradas. Ahí está Robert Smith, el Coyote pegado. Y ya estamos a falta de 24 vueltas. Momento de ocultar nuestra torre mascareña. ¡Pup! Y decir, Ticket, hazte la luz. Ahí lo tenemos. Y estamos a falta de 23 vueltitas. Este hombre sigue mandando, Sergio Hernández. No consigue recortar, le sigue metiendo tiempo a Smith, que aquí lo tenemos, seguido de Coyote, y Lamperti, que va en la tercera posición, detrás ahora mismo de la estela de Nicolás Pacheco. En la cuarta posición tenemos a Izquierdo y Canter en la quinta. Volvemos para arriba a la cabeza. Va a ser dentro de un ratito que tiene que pasar a un buen grupo, al grupo del... sí, vamos a estar pendientes de Sergio. Aunque vamos a ver dónde está ahora mismo Lamperti, que hay lío. Vamos a mantener aquí la cámara. Lamperti está pasando. Ahí, mucho tráfico. Pacheco, Lamperti, Moratalla, Diablo, todos estos van ahí en ese grupo. Ahí los tenemos, Diablo, Moratalla, detrás también David Marqués. Un grupo importante, mezclado, por supuesto, nada de... no van, ninguno está peleando aquí. Lamperti, el que tenemos, el 188, es el líder. El que va delante 21 es Pacheco, que está en la posición octava. El Diablo, que va por detrás, está en la posición 13. Es decir, que más o menos para que os situéis de que hay un buen variado de mar ahí ahora mismo en pista.
Ahí tenemos al diablo. Tira por dentro. Exacto, el diablo es el que debe llevar mejores ruedas de estos pilotos y por eso lo está pasando y además que se nota muchísimo el desgaste aquí de neumático y ahí tenéis al diablo que entró más tarde a cambiar ruedas, pues eso que le ha cundido más. Politis. Ahí lo tenemos también. A ver, Politis. Exacto, Politis también acaba de cambiar y como se nota que lo que decíamos, lo de los neumáticos, sale pero volando. Así que volvamos a la cabeza. Tranquilidad, Robert Smith, Hernández, mucha tranquilidad en los tres primeros y Lamperti. Faltan 17 vueltas en Charlotte. Vamos a ver si vemos fiesta por algún lado, pero de momento la posición 3 es donde hay más movimiento. Movimiento me refiero a tráfico. Y si hay tráfico puede pasar cualquier cosa. ¿Se ha habido alguien por el fuera ahí? ¿Quién ha sido ese? Alguien se ha ido, por la prueba no ha salido ninguna amarilla. Pero sí, alguien se ha pirado por fuera por la prom, ahí en la recta, por todo el pasto. Aquí hay tráfico. Robert Smith, posición 2. Y con un hueco muy importante para Sergio, con Sergio, 17.59 y subiendo. Así que este hombre, bueno, pues está haciéndolo estupendamente, acaba de pasar al Sensei. Y ahora tiene un pequeño hueco todavía hasta alcanzar a los siguientes doblados. Pero de momento lo ha hecho con el Sensei. Ahí tenemos al Sensei. Nos subimos a su cockpit. Y ahí lo tenemos. Lo dejamos y nos vamos con el argentino Lamperti, que lleva justo a otro argentino detrás, a David Márquez. Tira, gran debut, la verdad. Y nos vamos a ir con la cámara exterior de nuevo al Fiestuki, que nos pueden deleitar, no sé, la posición 3, es que la verdad es que está tan estirada la cosa. Tenemos a Kaiser, lo va a atacar Smith. Y bueno, 12 vueltitas para terminar aquí en Charlotte en la jornada 16 de la Virtual Oval en su clase A. Vemos a Robert Smith, que está en la posición 2 de la carrera intentando pasar a Kaiser, que está en la posición 6. Ahí se están marcando un paralelo, pero vamos, Kaiser creo que no quiere líos. Deja ir. Y bueno, me parece a mí que si no hay ningún incidente extraño, el podio está casi cantado aquí. Sería Sergio Hernández, Robert Smith y el debutante Lamperti, que sería el tercero, porque tiene un hueco importante también
Pues acá a la izquierda, sí, así que bueno, así está la cosa en estos momentos en Charlotte, ¿eh? Falta de 10 vueltas, parece que la cosa arriba está como muy decidida. Y vamos a hacer un repaso por todos los guerreros, a falta de 10 vueltas, para que dé constancia de todos ellos. Que para eso se lo han currado aquí. Aquí hay un momento interesante, vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a aguantar la cámara con Sergio, nos vamos a meter a su cockpit y vamos a ver cómo gestiona a estos doblados. A falta de emoción competitiva, vamos a ver cómo gestiona aquí a 4 doblados. Estamos dentro del coche de Hernández, recordemos. Líder ahora mismo de la carrera, pero con máxima autoridad. Vamos a ver, puede ser un momento emocionante, cómo pasa a estos pilotos. 3, y ojo, 3, 8, ahí van mezclados también. Creo que va Lamperti, si no me equivoco, es el coche azul que lleva ahí delante, ojo. Y en la posición 3. Creo que sí. Si no me equivoco, ese coche azul que veo, no el celeste, el azul de la izquierda, es Lamperti. Ahora vamos a ver qué pasa aquí, que ese sería el coche 3. Ojito, ojito, ojito. 8, la posición 8 es Nicolás Pacheco, que está mucho más adelante. El celeste creo que es Javi Tena. Creo bien. Es decir, ahí tiene a Javi Tena. Exacto. Piloto 183. Celeste y azul ahí a la derecha. Ojo, lo dobla. Lo redobla. Pasa. Estamos manteniendo la cámara aquí por lo que decimos, es el líder. Y está pasando... Va con bastante tiempo sobre Smith, que es el segundo, y que se está poniendo como muy interesante porque puede doblar al piloto que va en la posición 3. Ojito, que si no me equivoco y no me engaña el panel de información, es el debutante Lamperti que está ahí delante de él ahora mismo. El coche azul debería ser el coche 188. Vamos a ver si no me engaña mis informadores. Efectivamente, da buena cuenta de Lamperti, es decir, que ha merecido la pena mantener la cámara porque acaba de doblar al piloto que va en la posición 3. Es decir, que bueno, ante esto solo hay que levantarse, quitarse el sombrero y dar una tremenda ovación a Sergio Hernández, porque la verdad, vaya carrerón. De hecho, voy a mirar en el mapa dónde lleva la posición 2, porque ya sería un escándalo. La 2, ¿dónde está el amigo Robert Smith? Robert Smith no creo que se llegue, pero ojito que Sergio Hernández acabamos de ver en directo cómo doblaba al tercer clasificado. A este hombre, a Lamperti, debutante, que va en la posición 3, lo acaba de doblar a falta de 4 vueltas. Espectacular, de verdad. Vámonos fuera, disfrutemos ya de una cámara exterior a falta de 4 vueltas. Impresionante, la verdad, esta sí que es una carrera impresionante por parte de Sergio Hernández en un circuito dificilísimo. Ahí va por el argentino David Márquez, se mete por dentro, pasa, lo merienda. Carrerón, la verdad. Desde luego hay que celebrarlo con una super pescadilla porque, vamos, doblar al tercero ya es comerse la cola, recola y más cola. Así que, ojito, ese momento pescadilla ha sido fabuloso y dedicado a Sergio después de doblar a Lamperti. Vaya carrera. 2 vueltas para el final. Ahí está Sergio mandando, yendo a por Nicolás Pacheco. Vamos a ver Robert Smith en la posición 2, va tranquilo también. Lamperti, que lo hemos visto pasar a ser pasado por Hernández, ya va tranquilo en su debut, izquierdo y bandera blanca, así que cornetín.
Ahí quedado esa vuelta final indicada por nuestro cornetín. Y bueno, poco que añadir. Sergio Hernández y el Robert Smith, el único que le ha aguantado la vuelta. Carrerón, carrerón de Sergio Hernández. Enhorabuena, la verdad, ha sido una carrera impresionante. Robert Smith le ha aguantado el chaparrón y el podio lo completa Lamperti, doblado y debutante, en la posición 3, el piloto de la Fusión Hispana. La verdad que súper impresionante. Vamos a ver si tienen a bien darse una vuelta por aquí los compañeros, el Sensei y el Diablo, y comentan algo sobre la carrera, quiere comentar algo, y yo mientras pues voy a buscar cómo ha quedado esto. Vamos a ver, carrera, vamos a presentar. Tremendo Sergio, sí señor, a ver si nos dedica unos trompeos aquí a la RO TV y a la grada de Charlotte. Ahí lo tenemos, ahí queda, victoria inapelable del amigo Sergio Hernández. La verdad, una auténtica exhibición. Así que ahí queda la victoria, la clasificación ha quedado así de la carrera. Ahí la tenemos, ojito, ojito, que quede constancia. Así ha quedado la carrera, impresionante, la verdad. Hernández ganador, nada que decir. Smith segundo, Lamperti el debutante 3, Izquierdo 4, Canter 5, Kaiser 6, Flores 7, Pacheco 8, Marqués 9, Montiel 10, Otto 11, Politis 12, 13 para el Diablo, 14 para Atena, el Sensei Moratalla en la 15, 16 Acosta, 17 el Coyote, Santi Moratalla y 18 y retirado Kevin Orting. Así es la clasificación en estos, bueno, de la carrera. Eh, Guardamos y vamos a ver si puedo rescatar cómo queda la general en este momento. Aquí Charlotte, mientras hacemos tiempo para que vengan los compañeros a cabina. Vamos ahí, mientras, un momento de silencio por mi parte. Estamos rescatando puntos. Clase A, venimos aquí. Recuperar datos. Ahí están los puntos. Enviar datos. No sé quién ha entrado por ahí, pero si ya quiere empezar a hablar, me hace un favorazo. Tenemos al Diablo, a Osorio, Johan Osorio en cabina. Comenta lo que quieras mientras yo voy haciendo la... Gracias. ¿Te han dejado solito hoy o qué? Sí, 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 por eso, si tú quieres comentar Ah, algo de Charlotte, es más, creo que acaba de entrar también sí. Sensei. No, ha Mira, entrado Robert. Ha no, entrado oye, Robert. Robert Smith, mira, hoy no tenemos a nuestro entrevistador, pero tengo a un tío que corre en pista que se llama El Diablo Osorio, que también puede echarme un cable y comentáis Claro entre que los sí. dos lo que queráis de la carrera, ¿os parece? Y yo Claro que mientras voy sí, sacando la puntuación, hola, buenas, Robert. Buena, hola. Hoy no tenemos a Ari, así que vamos a hablar un poco de la carrera con el Diablo también. Cuéntanos qué te Sí. ha parecido y libertad absoluta en estos momentos. Bueno, fue una carrera muy buena, muy limpia, ¿no? No había, solo había una bandera amarilla. Ajá. Entonces, la estrategia de pits estaba bien importante y la velocidad en larga distancia. Y así fue la carrera. Y yo estoy muy feliz con mi segundo lugar porque yo empecé en 10º y no pensé que voy a llegar en segundo al final. Sí, sí, creo que está de acuerdo con lo que dije. Creo que también el Sensei que ha entrado por ahí y Diablo que ya estaba, que la carrera, la única amarilla que ha habido ha sido
nada más lanzar en la primera lanzada ya ha sido un golpe tonto que ha habido, pero luego ya la carrera, al Ujú. correr toda en verde, lo que ha prevalecido ha sido la estrategia de cada uno y cada uno buscando objetivos muy concretos, unos pensando en la general, pero bueno, la carrera... Para ver pocos pilotos hoy en pista en un circuito tan complicado, la verdad que ha estado bonita, por eso que dices, de cómo se ha gestionado. Lo que me ha sorprendido mucho, hombre, evidentemente a ti, contigo estamos acostumbrados a verte ahí arriba. Llevas 5 victorias ya aquí en el campeonato. No es ninguna novedad. Nos ha sorprendido el debut del argentino Lamperti, que ha aparecido Sí. no sé de dónde ha aparecido, la verdad. Y yo Ujú. digo, viene la Armada Argentina a darle apoyo a Nano Flores. Y bueno, ha estado ahí, ha sido una sorpresa, ¿no? Y luego Sí, también, eso. sí, sí, sorpresa total, porque era un rival muy duro y lo ha sabido batir. Es decir, que por mi parte enhorabuena, porque era un rival además que no se conocía de qué iba, así que lo has lidiado bien, pero ojo, ¿qué os ha parecido la carrera de Hernández, no? Ojo, que al único que creo que no ha doblado ha sido a ti. Sí, es cierto. Bueno, hablamos del argentino nuevo. Sí. Am, Cuando lo vi en el entrenamiento, él estaba muy rápido, entonces chequé que iRating tiene y casi tiene 4000, entonces yo sabía que es muy veloz y él sacó el pole position y se fue volado, ¿no? Y como yo empecé en décimo, yo tuve que rebasar muchos pilotos antes de llegar enfrente y es verdad lo que dices. Mis, mis, mis rivales principales en esta carrera fueron Tobias al principio y este argentino. Y en medio carrera yo estuve en tercer lugar atrás de este, de- yo olvidé su nombre, lo siento, de ese argentino, pero yo Lamperti, vi que Lamperti, en Lamperti. media carrera no estaba más rápido que yo y yo no sé qué pasó creo que la tercera o cuarta pit stop porque él perdió mucho tiempo. Entonces yo creo que él hizo un error o un toquecito con el muro porque al final estaba un poco más lento que yo y al final yo así saqué fácil el segundo lugar. Sí, bueno, Pero fácil entre comillas, que hay que estar ahí en Charlotte y has hecho un carrerón y como bien dices, has recuperado 8 puestos desde la salida. Es decir, que hay que estar ahí dentro del Chevy para saber, y en Charlotte para decir, no ha sido muy meritorio lo de recuperar 8 posiciones. Es decir, que por mi parte, la bueno, eso es verdad, cierto, sí. sí, sí, sí. Sí, eso es cierto. Yo, Pero eso es típico para mí, ¿no? Yo, la calificación, siempre soy peor que en la carrera. de- Es que yo no sé hacer vueltas de calificación y siempre me encuentro en hombre. tercero, cuarto, quinto, décimo, y yo no sé, pero como es una carrera larga, yo sé con mi velocidad voy para adelante y con una amarilla u otra ya el pelotón ya está junto otra vez, ¿no? Entonces, eso no me preocupo tanto y menos en un speedway como Charlotte. Si es Martinsville o Bristol es otra cosa, pero en Charlotte puedes llevar enfrente. Pero como dijiste, Sergio, él hizo un carrerón. Yo, yo lo felicité al final diciendo que él dejaba ningún dudo quién es el rey de Charlotte porque él estaba 20 segundos adelante de mí y yo estuve el único en la misma vuelta. Entonces, él con todo mi corazón merece la victoria porque no había ninguno más rápido que él. Bueno, y no te quejes, dices, no hago buenas clasificaciones, de todas formas, yo te las cambio todas por los puestos en carrera, ¿eh? Así que sin problema, no haces poles, pero haces unas carreras que da gusto verlas y bueno, y en este caso, cierto, yo suscribo tus palabras, lo de Sergio Hernández ha sido hoy apabullante, la verdad. Así que bueno, por mi parte, Robert,
súper enhorabuena, tío. Ahí están viendo los seguidores del canal de la RO TV la clasificación, cómo quedaría a falta de sanciones, de bonificaciones. Sanciones no va a haber, bonificaciones sí que hay, pero ojo, tú has hecho tu carrera, segunda posición, has defendido muy bien tu liderazgo en la general y te plantas con 467 puntos, que no está nada mal. El Nano Flores te sigue con 444 y Canter 436. Es decir, que luego tenemos al dúo Calavera, Pacheco Osorio, que están allí haciendo el quinteto fabuloso con 422, 378. Y, importante, Kevin Ortiz, que era el que podía atacar al Diablo Osorio y a Pacheco por la quinta posición, ha tenido una desgracia, no sé qué ha ocurrido, le ha petado el coche y ha tenido que abandonar en la vuelta 33, que va en la posición sexta de la general. Así que en ese sentido, la posición quinta de los Diablos está ahí resguardada. Pero por lo Está demás, más o menos recuerdo, ¿no? no, no, sí, resguardada. Así que por mi parte, Robert, muchísimas gracias por estar siempre por aquí colaborando y siendo cómplice de la Orden Ramoniana, de las retransmisiones. Si quieres añadir alguna cosita, mandar un saludo, porque estamos viendo que tenemos por aquí a más gente, a Lamperti. Mira, ahí tenemos, te presentamos a Lamperti, que no lo conocemos ninguno. Está Lamperti y está también el Coyote por ahí. Así que la última palabra la tienes ahora mismo, Robert. Bueno, entonces, muchas gracias a ustedes, como siempre, para su transmisión, ¿no? Y saludos a todos los espectadores y nos vemos la próxima semana. Pues muchísimas gracias. Muy buen español, tío. Vale, oye, Bueno, pues hasta luego. venga, un abrazo. Muchas gracias, Robert. Bueno, señor Osorio, señor Moratalla, señor el Coyote. O sea, a mí vamos me a ver. gustaría, no sé, si ya que tenemos al señor Lautaro Lamperti, no sé si nos está Sí, escuchando, hombre, es un nuevo por aquí en la WO, nuevo en Road TV, pues hombre, yo por mi parte le cedo la pues palabra a Lautaro. no No sé si esperaba nos... menos yo de la Orden Ramoniana, así que efectivamente ahí tenemos, yo lo he pasado, pero lo veo con el micro cerrado. Lamperti, no Ahora, seas ahora. Acá tímido. estoy. Buenas noches, Lamperti. Ahí te has colado muy bien en la cabina, así Sí. que ha sido una sorpresa. Osorio, ¿tú quieres hablar algo o me dejas No, dispararle? me gustaría, bueno, ¿qué tal, Lautaro? Bienvenido a Road TV, primero que todo. Darte la enhorabuena porque pues, nos has sorprendido en pista con un ritmo muy alto. Y yo solo tengo una pregunta para ti. ¿Quién eres? Soy un argentino, tengo 17 años y bueno, empecé con esto de los simuladores hace poco. Y primero que nada, felicitar a Sergio que nos destrozó, literalmente. Se mandó un carrerón y Robert también. Ajá. Yo quedé un poco caliente porque tuve un toque contra el muro y perdí el segundo lugar. Literalmente tuve que ir con el auto con 30 segundos opcionales en mitad de carrera en adelante. Así que Ah, por mi parte un poco enojado, pero contento a la vez. hombre, Y darle las gracias a Nano Flores, que es mi compañero de equipo, y gracias a él voy mejorando día a día. muy bien, entonces está bien leído por Robert Smith lo que te ha sucedido, ¿no? Porque ha comentado justo lo que estás diciendo. Dice, no sé qué le ha pasado a Lamperti, pero debe haber sido algún toque en el muro y tal. Entonces ya, mira, Robert aclarado por parte del protagonista. Pero bueno, también te puedo decir que 17 años, tienes tiempo para mejorar, no te preocupes, Lamperti. Pero sobre todo es un gran debut. Eres un rookie aquí en la Virtual Oval, que es un campeonato. Ya te habrá dicho el Nano Flores cómo se gasta aquí la Virtual Oval el tema, y la verdad que nos ha sorprendido a todos, tanto por la pole como por luego el carrerón que te has marcado, que has estado ahí. A Sergio no lo vamos a comentar, Sergio es de otra galaxia. Hoy ha hecho una exhibición en Charlotte, justo cuando hemos subido en su copy, cuando te iba a doblar a ti, es decir, que ha sido un buen final para la transmisión, es decir, que no lo contamos, es como que corre en otra división. Ya estamos luego que lo pasen al Split Pro, que hay, sabes que hay Sí. dos Split, que se lo lleven para el Pro y deje de comer a los pobres. Así que
que la verdad que es un gusto tener a un argentino más aquí en la Virtual Oval. Esperemos. Comentas que eres del equipo del Nano Flores. Yo hacía de broma, porque ayer tuvo un gran éxito el Nano Flores en la Automundo 500, que ganó la carrera. Sí, Entonces, oye, es un gustazo, nos llevamos, y yo decía de broma. Coño, Lamperti no lo tengo en mi base de datos y he tenido que ir como un loco a meterte y digo, esto es el Nano Flores que se ha traído la Armada Argentina a defender su segundo puesto aquí y no, pero luego he visto que ponía Fusión Hispana. ¿Qué le has puesto? ¿Fusión Hispana para sí, porque disimular? soy como el equipo reserva, digamos. Ah, el segundo equipo, el filial. Sí, sí, sería así. Ah, muy bien, muy bien. Es que no, me ha hecho gracia porque como él corre en el HB, ¿no? Sí, sí. Y claro, y he visto, yo he tenido, cuando veo en la base de datos un piloto nuevo, enseguida me lo detecta y digo, enseguida refunfuño porque digo, ya están jodiéndome a última hora, ¿no? Que tengo que poner los datos, pero bueno, he Sí. llegado y lo he metido y bueno, y siempre que es un argentino, con más placer aún lo meto. Entonces, solo una cosa, ¿qué te ha parecido lo que es la Virtual Oval hacía al primer pronto, en la primera carrera que haces? Y la verdad todavía no caigo de haber terminado tercero, pues no me lo esperaba directamente. Ajá. Pero sí, todo muy limpio. Eh, Salió Pues una linda carrera, así que estoy contento por eso. Pues yo, bueno, te invito a dos cosas. Una, a que sigas participando en la Virtual Global, merece la pena. No siempre te vas a encontrar 18 pilotos en pista, ¿sabes? Hay pilotos, Sí, sí. podemos juntarnos hasta 30 y pico, ahora es que estamos terminando ya el campeonato, pero la verdad que pilotazos como tú son muy, muy bienvenidos aquí y vas a disfrutar mucho del campeonato. Y la segunda invitación es que digas lo que quieras, que es tu momento, te despaches, saludes, felicites, des gracias y pasamos y seguimos. No, y darle las gracias a todos por darme la bienvenida y a seguir por este camino de ir mejorando día a día. Pues muy bien, tío. Pues un placer. Si alguien de aquí de el Sensei Moratalla o el Diablo Osorio quiere comentarle algo a Lamperti, y si no, pues lo despedimos y Nada, lo decirle esperamos que muchas más veces por aquí, evidentemente. eso, justo, le iba a decir que nada, que ya que has probado las mieles de la UEO, te esperamos por aquí si quieres, las últimas carreras y si no, pues la siguiente temporada. Con 17 años estará un poco rabioso Tobias Canter, que tiene tu misma edad, Sí, y sí, lo que sí sí. me gusta es que sois dos pilotazos, ¿eh? O sea, con una sola carrera que te he visto ya me has dejado fascinado y espero compartir más tiempo contigo en pista. Enhorabuena. Dale, gracias, gracias. Hombre, y añado un detalle a eso importante. Ha habido un momento que ha habido una toma donde estaba Lamperti y estaba Otto. Y entonces yo ya me lo he puesto a huevo, digo, 17 años contra 76. E iban los dos coches juntos y digo, mira, el momento de la juventud. Y luego ya le he dedicado una cámara al Sensei. Digo, ojo, que después de los 76 venimos los de 60. El Sensei y yo. Así que ha sido espectacular. Así que, oye, muchos años por delante en el Sim Racing y a triunfar. Un abrazo. Sensei, ¿quiere usted decir algo? Bueno, está el Coyote. Coyote, diga usted que no le he oído la voz. Hola, buenas noches. Hola, Buenas. Santi. A ver, Santi, ¿qué te ha parecido la tortura de Charlotte? No sé, es el no ver amarillas y mirarte al espejo y ver dónde realmente estás. Cuando vas mirando y te van cayendo las vueltas una detrás de otra. Yo creo que me ha doblado hasta el coche de seguridad, me ha sacado 2 vueltas. Ah, bueno, pero escucha, lo del doblaje aquí, yo creo que no hay que tener. Ya has escuchado que ha doblado hasta el tercero, a No, Lamperti. Es pero decir, es que que a yo mí, creo a que, mí que me han doblado todos. Bueno, pero yo pienso que por algo, ya he visto que los alemanes le han puesto, hoy al circuito, al logo, le han puesto claramente la bestia del sureste, es que es un circuito Sí, sí. muy difícil. Parece que no, que es ahí, pero esos dos codos que tiene la recta son mortales de necesidad. La salida de la curva 4 cuando más confiado vas, ¡pum! Al muro que te lo come y se hace muy difícil rodar, lo digo. Hablo porque yo ayer corrí una con Jesús, con el camarito.
y vamos, la pasamos canuta, ¿sabes? Y fuimos también elegantemente doblados, así que sin problema. De todas formas, eres un rookie en el campeonato, eres casi un rookie en el oval y te quedan muchas Sí, noches de gloria. Así que eso, uno aprende siendo... Lo primero que debes aprender aquí es a saber dejarte doblar con elegancia. Y luego ya se marcan objetivos. sí, yo viendo cómo iba la carrera, lo que le comenté el otro día cuando entré en la TV también, que para mí todos los circuitos son nuevos. O sea, de hecho, los he tenido que ir adquiriendo casi según han salido en la oval, porque yo no tenía circuitos de oval. Y hoy, tal y como he visto la cosa, pues me he quedado por fuera cada vez que me doblaban. El ratito que estrenas ruedas, que te crees El rey del campeón del mambo. mundo y vas ahí y haces 3, 4 vueltas pasando a todo el mundo, que casi me llevo por delante en una a Tobias Canter, que no me ha dejado pasar cuando él venía con ruedas muy gastadas y casi, vamos, nos hemos tocado y menos mal que no pasa nada, porque hubiera molestado bastante por él, sobre todo por él, porque yo iba a ser último de todas. Y bueno, pues no estorbar y dejar pasar a la gente. Me gusta el Primero un matiz, poquito. perdona, me gusta bastante el matiz que haces porque lo de todos los circuitos, me falta poner, para la gente esa que piensa que son círculos nada más y ovales, ¿no? Nada, Y no, nada, nada. pues cada circuito es un mundo. Cada Y cada vuelta en cada circuito es diferente. O exacto, sea, es pues que no es que cada circuito es un mundo, es que cada vuelta es diferente. así es, Cada vuelta eso. que haces es diferente a la anterior y multiplicado por 240 que hemos hecho hoy. Así es, pues eso que le quede claro al que viene de nuevo, al que sigue, al que ve las retransmisiones. ¿De lo van aburrido? No, la NASCAR aburrida, nunca. Y cada carrera es una nueva experiencia. Y estoy de acuerdo contigo que no cada oval, cada vuelta es un mundo, sí señor. Pues nada, Santi, no te preocupes. Yo sabes que ese matiz que también haces de la rueda, yo lo aprovecho en la virtual oval, ¿eh? Yo cuando ya veo que de perdidos al río lo que me dedico es a cambiar ruedas cuando puedo y lo que hago es aprender. Disfruto como un cosaco haciendo eso. Me pongo a darles caña. Luego ya cuando empiezo a decaer, vuelvo a mi redil otra vez tranquilo. Pero ese momento no me lo quita nadie. Así que no lo pierdas, ¿eh? Cuando tengas ruedas nuevas, tú no puedes esconderte ni ponerte atrás. Con ruedas nuevas, adelante, tío. Y que el que venga detrás, cachante. Siempre con deportividad, evidentemente. Pero es que reconozco ese momento que has dicho porque yo lo sufro y lo disfruto mucho también. Así que no es De todas ninguna maneras, pega. al último que le dan, no le dan nada. Al último, hombre, el reino de los cielos. Los últimos serán los primeros. Así que, ¿sabes? Vas a entrar al cielo, pero antes que muchos, así que sin problema. Oye, chicos, el sensei está muy callado. Bueno, Santi, ¿quieres añadir algo tú? No, nada, que yo sigo mi proceso de aprendizaje. Muy Igual. bien, pues Y veo estupendo. que cada día me queda más. Si alguna carrera te sale así un poquito bien y te crees que ya lo has aprendido todo, llega una de estas y te dice, no, 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 te queda todo todavía por aprender. Pues no te queda, majo. Y nada, Sí, aprender a rodar, a dar muchas vueltas, a intentar entender cómo se deterioran los neumáticos, que es una cosa que me tiene muy despistado, porque el coche de pronto va bien, al principio lógico, luego va mal, luego vuelve a ir bien, luego vuelve a ir mal, luego vuelve a ir bien, y no entiendo por qué me pasa eso en los Steam. lo importante es que te motive el rollo. Una vez que te motive, pues bueno, viene todo lo demás. Cuesta mucho estar ahí, ir entendiendo un poco el porqué y lo que dices. Y bueno, pues, hombre, yo hablo siempre de mi experiencia, ¿no? A mí, oye, hay momentos que parece que no sales del pozo. Hay momentos, por comparar, como corremos todo la VO, yo lo quiero decir. Hay semanas, carreras que son frustrantes total, ¿no? De decir, bueno, y no estoy hablando de gente de 6.000 5.000 y 4.000, es que hablo que las paso canutas con tío de 2.000. Entonces, digo, bueno, pues me queda lo que tú dices, tío, tranquilidad, aprender, mirar e intentar mejorar lo que se pueda. Pero por arriba de todo eso, estar convencido de que disfrutas corriendo. Yo me cojo y me subo al volante de mi Correcto. camarito y soy el tío más feliz del mundo, que de donde quede. Luego, si quedo bien, ya la releche. Así que nada, paciencia, que todo llega.
Muy bien, pues nada, un abrazo a todos, muchachos. Venga, Bueno, Santi, abrazo, igualmente. Santi. Y Igualmente. bueno, la guinda del pastel la va a poner la sabiduría de la orden ramoniana. Mi querido Sensei Moratalla, diga usted lo que le dé la gana. Ahí está la clasificación general y no sé, yo... La sabiduría es un decir. Eso, ojalá Bueno, tuviera un poco de eso. bueno, tío, tú no digas nada, joder. ¿Qué sabe? La peña si eres sabio o no. Tío, no los confundas. Eres sabio, tío. ¿Qué dices, tío? Manolo, me voy a poner colorado. Que no, hombre, tío. Lo dicho, pon la guinda final si quieres. Está la No, bueno, clasificación yo general. quería comentar simplemente que en mi caso tenía el objetivo de quedar entre los 18 primeros y entonces lo he conseguido. Que, bueno, ha estado muy bien la carrera. Y bueno, el objetivo fundamental era primero no estorbar a la gente que se está jugando el campeonato. Eso es lo primero, porque dolería mucho que por una imprudencia o algo, pues alguien que está peleando ahí arriba pues tenga un problema, ¿no? Y lo segundo, pues ayudar un poco a mi compañero de equipo todo lo que hubiera podido porque él está en la posición quinta, es decir, está Sí, haciendo una sí. temporada fantástica. Entonces, bueno, como equipo que somos, pues en pista, pues es así, ¿no? Y bueno, lo hemos hecho, ¿no? En mi caso, la carrera ha empezado muy bien, yo llevaba un buen ritmo, pero a la segunda parte he notado el cansancio físico Sí, del volante, de brazos, de todo. te entiendo, tío. Y, y de hecho, no he tenido ningún roce, no he tenido ninguna cosa. Y yo creo que, por ejemplo, Joanny me ha adelantado en algún momento en algún repostaje o algo así por estrategia y de pronto estaba delante de mí. Digo, anda, pues mira qué bien. Pero el cansancio se acusa y con tantas vueltas, además, es que sé de lo que hablas, tío, ¿sabes? Y, Y se nota, tantas vueltas es una y caña, macho. por eso quería hacer una valoración de la carrera que ha hecho mi compañero de edad, aunque es un poco más mayor, Otto. Otto ha hecho una carrera impresionante. De hecho, al Sí, principio iba yo detrás de él y pensé que llevaba más ritmo, se ha ido distanciando, no podía con él y ha hecho una carrera impresionante para una carrera tan larga, una persona tan mayor. A lo mejor lleva el force feedback mucho más suave que yo, no lo sé, pero realmente hay que quitarse el sombrero ante él, ¿no? Me parece increíble. sí, sí. Y, y Osorio, Joan, tienes cosas que decir seguro, porque has completado una carrera que al principio estaba muy difícil. Sin embargo, te Ya, has mantenido sí, ahí, ¿no? venga. Bueno, no voy a alargar mucho más las entrevistas, que la verdad que hoy ha sido fabuloso de tener tantos invitados en cabina. Nada, simplemente al principio tuve un fallo en la palanca de cambios que se me quedó en segunda y no sé si eso afectó, pero perdí todas las posiciones, lo poco que había podido ganar y luego en carrera, la verdad que el ritmo fue bastante penoso. No sé qué pudo haber pasado porque pues toda la semana he estado corriendo aquí en Charlotte. Es verdad que no es el óvalo que se me dé mejor, pero no iba tan mal. Y bueno, no obstante, pues como tú bien has dicho, se intentó hacer una estrategia diferente para, para llegar pues, lo más arriba posible, lo máximo que pueda aspirar en la posición 11. Finalmente quedamos 13 y nada más. La verdad que lo mismo que tú, intentar no estorbar y creo que así fue y nada más. Quedan dos fechas. eh, la posición me hubiera gustado podérsela pelear un poco más a Nicolás Pacheco, pero bueno, es lo que hay. De todas formas, me he divertido muchísimo, un campeonato muy exigente, grandes pilotos y vamos, súper contento. Simplemente un apunte final que no quiero que se me pase es a Atanasios, a Politis, enviarle un saludo muy cariñoso, porque vamos, tuvimos una lucha en la que luego me ha escrito un mensaje por privado bueno, que está muy feliz de correr con nosotros y pues que se divierte, ¿no? Corriendo con nosotros en pista. Así que un abrazo, compañero. Pues estupendo. La verdad que, bueno, me uno a lo que dices.
contando que Kevin Ortiz, el sexto, ha tenido problemas con el coche y ha tenido que abandonar. Oye, la lucha tuya es con Pacheco. Pacheco ha estado también duro de pelar, ha aguantado ahí, pero oye, que no olvidemos que Pacheco ya es un veterano aquí, tú eres rookie, y bueno, y que un quinto puesto en la clase A de la Virtual Oval no es moco de pavo. Estamos hablando de 81 pilotos inscritos en la competición, donde todos puntúan, y te están marcando un top 5, ¿no? Pero es que no olvidemos que un saludo especial para Huracán Fer, que está ahora chupando banquillo y bronceándose en la playa La Malvarrosa, en lo que queda de temporada, que bueno, puede terminar también dentro del... Está ahora mismo el noveno, no va a poder correr por las penalizaciones, pero bueno, que si termina ahí dentro de los 15 primeros, otro exitazo. Y el Sensei, la jornada anterior ha recuperado 5 puestos, está en la posición 17 en este momento. Pues yo creo que el equipo como tal anda, si no me equivoco, ahora mismo en la quinta posición, pero es normal porque los puntos que va sumando Sergio para el Lucky 2 son de cojón, ¿no? Y delante solo nos quedan equipos como el HB del Nano y el Andrómeda de Tobias Canter. Así que bueno, que una posición también muy digna, esa quinta posición por equipo. Así que más no se puede pedir y seguir aprendiendo. Este circuito yo os vuelvo a decir, sabía que era complicadísimo, macho, porque ayer lo sufrimos en las carnes, macho, y dijimos, hostia, de hecho ahora mismo os dejo que me voy a correr yo la mía, no sé si con el camarito o con la bestia, tío, pero visto lo visto, igual vuelvo con el camarito, tío, de nuevo. Y nada, si no queréis añadir nada más, tío, yo voy a darle las gracias a todos los que están por ahí, a los que nos ven ahora, a los que nos han visto en directo, que ha estado muy bien lo que es la gente en el canal. Me ha llevado una sorpresa, cada vez es más peña la que viene al directo, pero no quiero dejar de saludar a todos los que durante la semana nos ven en diferido y daros las gracias a vosotros también y a todos los patrocinadores, aliados de la Orden Ramoniana. Así que por mi parte está todo dicho. Si vosotros queréis decir algo es el momento, y si no, callad para siempre. Era a todos los que os pasáis por el canal, que nos hace mucha ilusión y ponemos mucha energía y mucho de nosotros en esto, y os lo agradecemos. Siempre bienvenidos. Pues chao a todos. Adiós. Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces.
La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.